Los pies descalzos de la niña dejaban sangre en la nieve. Cada paso una mancha roja sobre el blanco. Clara Finch, de 10 años, no miró atrás hacia la carreta que desaparecía en la ventisca. Ya lo sabía, la mujer que prometió cuidar de ella se había ido. El pan congelado que llevaba en el bolsillo era todo lo que le quedaba. La habían abandonado, la habían echado, la habían dejado morir. Pero no era la única. 6 niños más la seguirían y el vaquero más rico de Montana estaba a punto de cambiarlo todo. Pulsa el botón de suscribirse. Deja un comentario con tu ciudad. Quédate conmigo hasta el final. Fuera. Clara miró fijamente a Agnes Barlow. El viento aullaba. La nieve le mordía la piel. Señora, ¿está usted sorda? He dicho que salgas. Clara bajó del carro. Sus pies descalzos tocaron el suelo helado. El frío le atravesó los huesos como un cuchillo. Pero aquí no hay nada, señora Barlow. No hay pueblo. No hay nada. No sé qué no hay. La voz de Agnes Barlow era plana, muerta, como si algo dentro de ella se hubiera congelado mucho antes de que llegara el invierno. ¿Qué no hay es comida suficiente para 5 bocas cuando los pozos se secan y las cosechas mueren en la tierra? Las manos de Clara temblaban. No por el frío, sino por algo peor. Trabajaré más duro, comeré menos, no seré una molestia, lo juro. Por favor, señora Barlow, por favor, no lo haga. Basta. La palabra resonó en el aire como un latigazo. Agnes metió la mano en el carro y sacó un pequeño paquete. Un pañuelo manchado y gastado, envuelto alrededor de algo que crujía como papel. Lo tiró a los pies de Clara. Pan y queso te durarán un día o dos si tienes cuidado. Clara miró fijamente el paquete en la nieve. Un día o dos, así lo compensaban todo. Como si un puñado de migajas pudiera compensar dejar morir a un niño en una tormenta de nieve. No puedes hacer esto. La voz de Clara se quebró. No puedes dejarme aquí. No he hecho nada malo. Hice todo lo que me pediste. Todo. Y aún así no fue suficiente. Agnes cogió las riendas. Eso es lo que pasa con el peso muerto, chica. No importa lo mucho que lo intente, sigue siendo solo peso. Peso muerto. Las palabras golpearon a Clara como un puñetazo en el pecho. Señora Barlow, el carro se va. Puedes quedarte ahí llorando o puedes empezar a caminar. Tú decides. Los caballos se pusieron en marcha. El carro crujió y Clara se quedó allí, en la nieve, viendo cómo el único hogar que había conocido durante 8 meses desaparecía entre la blancura. No corrió tras él, no gritó, ni suplicó, ni se arrojó contra las ruedas. Hacía tiempo que había aprendido que suplicar solo empeoraba la partida, que las personas que te abandonaban no miraban atrás, y si las obligabas a hacerlo, solo te odiaban por ello. Así que se quedó allí, en silencio, sola. Y cuando el carro se hubo ido, engullido por la tormenta, Clara se agachó y recogió el jatillo que tenía a sus pies. Ya tenía los dedos entumecidos. «Está bien», susurró sin dirigirse a nadie. «Está bien», y empezó a caminar. La nieve caía ahora con más fuerza. Clara no veía más allá de unos pocos metros. Cada paso era una batalla. Sus pies descalzos habían pasado de arder a entumecerse a algo peor. Una sensación de nada que significaba que el frío estaba ganando. Pensó en su padre, Thomas Finch, minero de cobre, muerto hacía ya 3 años, sepultado bajo 1000 toneladas de roca cuando se derrumbó el túnel. «Vas a ser alguien especial, Clara, niña mía», solía decirle. «Lo veo en ti, algo brillante, algo fuerte. No dejes que nadie te diga lo contrario». Entonces le creía. Ahora no estaba segura de creer en nada. El viento aullaba. Clara tropezó. Su rodilla golpeó algo duro bajo la nieve, quizás una roca o una raíz, y cayó al suelo. Durante un momento, se quedó allí tumbada. La nieve era blanda, casi cálida de una forma extraña. Su cuerpo había dejado de temblar, y eso probablemente era malo, pero no recordaba por qué. «Levántate». La voz en su cabeza sonaba como la de su papá. «Levántate, Clara. Tu historia no termina así». «Estoy cansada, papá». «Lo sé, cariño. Sé que lo estás, pero tienes que levantarte de todos modos. Eso es lo que hacen los pinzones». Nos levantamos. Clara apoyó las palmas de las manos en la nieve. Empujó.
Le temblaba el brazo. Su cuerpo gritaba. Se levantó. Un paso, luego otro y otro más. El viento cambió. Clara oyó algo. Un sonido que no pertenecía a la tormenta. Golpes de cascos, su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Los desconocidos significaban peligro. Esa era la primera regla de estar sola. Las personas que venían a buscar niños perdidos rara vez tenían buenas intenciones, pero no había ningún lugar donde esconderse. Nada más que nieve y árboles en el blanco vacío aullante. Así que Clara se quedó allí, balanceándose sobre sus pies congelados, y esperó. El caballo salió de la ventisca como un fantasma. Una gran yegua castaña, con una mancha blanca en la frente, que se movía por la nieve como si nada. Y a su lomo, un hombre alto, de hombros anchos, con el pelo gris bajo un sombrero gastado, el rostro como cuero curtido, arrugado y duro. Pero sus ojos eran otra cosa. Él la vio. Ella observó cómo sucedía. Vio cómo su expresión pasaba de la sorpresa a algo que parecía casi dolor. El caballo se detuvo. Dios Todopoderoso. Su voz era áspera, grave. ¿Qué demonios? Se bajó del caballo antes de que Clara pudiera moverse. Las botas golpeaban la nieve. Se acercaba a ella despacio, con cuidado, como si fuera un animal salvaje que pudiera salir corriendo. Tranquila, tranquila. No voy a hacerte daño. Clara no se movió. No podía moverse. Su cuerpo había dejado de obedecer sus órdenes en algún momento de la última hora. ¿Estás sola aquí? Intentó asentir con la cabeza. El mundo se inclinó. ¡Eh! Unas manos fuertes la sujetaron antes de que cayera al suelo. Manos cálidas, tan cálidas que le quemaban la piel helada. Te tengo, niña. Ya estás a salvo. Clara lo miró. Ese desconocido de ojos tristes y manos gentiles. ¿Por qué? Su voz sonó como un graznido. ¿Por qué te detuviste? Algo brilló en su rostro. Viejo dolor, viejo pesar, porque alguien debería haberlo hecho, dijo en voz baja. Hace mucho tiempo. Alguien debería haberme detenido. La subió al caballo como si no pesara nada. Se subió detrás de ella, rodeándole la cintura con un brazo, firme y seguro. Me llamo Ezra Thornton. Tengo un rancho a unos 3 kilómetros al norte. Agárrate fuerte. ¿Estás ahí? No me sueltes. Los dedos helados de Clara encontraron la silla de montar. No tengo ningún otro sitio a donde ir, susurró. Ahora sí. El caballo se puso en marcha. La tormenta los envolvió por completo. Clara debería haber tenido miedo, pero no lo tenía. Por primera vez en 3 años, sintió algo que no era miedo, hambre o la fría certeza de estar sola. Sintió esperanza, y eso la asustó más de lo que jamás podría hacerlo la ventisca. La casa del rancho surgió de la blancura como una respuesta a una plegaria en la que Clara había dejado de creer. 2 pisos, piedra y madera, ventanas que brillaban cálidas contra la tormenta, más grande que cualquier cosa que hubiera visto jamás, más grande que el orfanato de Elena, más grande que la granja y el granero de Agnes Barlow juntos. Bessie, la voz de Ezra atravesó el viento. Bessie, abre. La puerta se abrió de golpe. Allí estaba una mujer, con el pelo canoso, el rostro curtido y los ojos muy abiertos al ver a Clara. Ezra Thornton, ¿qué? La encontré en la tormenta, medio congelada. Enciende el fuego. Trae mantas. Date prisa. Bessie no discutió. Se dio la vuelta y desapareció en la casa gritando, «Silas, ven aquí. Tenemos un problema». Ezra llevó a Clara al interior. El calor la golpeó como una pared. Jadeó. Su cuerpo recordó de repente lo que se sentía al no estar muriendo. La sentaron junto al fuego. Apareció un hombre negro, más joven que Ezra, de complexión fuerte, con manos callosas y ojos penetrantes. «Yo traeré las mantas». «Silas, lo sé, jefe, lo sé». Se movían a su alrededor como una tormenta. Aparecieron las mantas. Alguien le puso una taza con algo caliente en las manos. Clara no podía sostenerla. Sus dedos no respondían, así que Bessie la sostuvo por ella y se la acercó a los labios. «Pequeños sorbos, niña. Pequeños sorbos». Eso es. El líquido era cálido y dulce.
té, tal vez, o algo más fuerte. Clara no sabía distinguirlo. Lo único que sabía era que le quemaba al bajar, y que ese ardor significaba que aún estaba viva. ¿Cómo te llamas, niña? Clara miró a Bessie. El rostro de la mujer era duro, pero sus ojos eran suaves, preocupados. Clara, Clara Finch, Clara Finch. Bessie asintió con la cabeza como si el nombre significara algo. Bueno, Clara Finch, ahora estás a salvo. ¿Me oyes? A salvo. La palabra rebotaba en la cabeza de Clara, buscando un lugar donde aterrizar. Nunca he estado a salvo, se oyó decir. No estoy segura de saber lo que eso significa. La expresión de Bessie cambió. Algo que podría haber sido dolor, podría haber sido reconocimiento. Aprenderás, dijo en voz baja. Señor, ayúdanos. Aprenderás. El calor se filtró en los huesos de Clara. Comenzó a temblar. Violentos temblores en todo el cuerpo que le hacían castañear los dientes. Eso es bueno, dijo Silas. Significa que se está calentando. Significa que va a sobrevivir. Por supuesto que va a sobrevivir, dijo Ezra con voz ronca. No atravesé una tormenta de nieve para traer a casa un cadáver. Clara lo miró. Este hombre que se había detenido, este desconocido que la había sacado de la nieve. ¿Por qué? Ezra hizo una pausa. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué me ayudaste? No me conoces. No me debes nada. La habitación se quedó en silencio. Bessie y Silas intercambiaron una mirada que Clara no pudo descifrar. Ezra se acercó y se agachó frente a ella. De cerca podía ver las arrugas de su rostro, el dolor grabado en cada una de ellas. Una vez tuve una hija, dijo. Su voz era baja, áspera. No era de mi sangre, pero era mía de todos modos. Llegó a este rancho como tú, medio muerta de hambre, huyendo de gente que debería haberla protegido. Clara contuvo el aliento. Mi esposa Catherine vio algo en ella, la acogió y la crió como si fuera nuestra. Hizo una pausa. La fiebre se llevó a las dos. Primero a Catherine y 5 años después a Emma, que tenía 16 años. Lo más brillante que ha visto este rancho. Miró a Clara y tenía los ojos húmedos. No pude salvarlas. No pude salvar a ninguna de las dos, pero quizá... Sacudió la cabeza. Quizá pueda salvarte a ti. Quizá para eso sirvieron todas esas pérdidas, para que cuando te viera allí de pie en la nieve, supiera que tenía que detenerme. Clara lo miró fijamente. Nadie le había hablado así nunca, como si ella importara, como si su vida valiera algo. No soy nadie especial, señor Thornton. Se equivoca. Su voz era feroz. Eres una niña. Eso te convierte en lo más especial que hay. Clara sintió que algo se rompía en su pecho, algo que había estado manteniendo unido durante 3 años, desde que su padre murió y el mundo se volvió frío. No sé cómo hacer esto, susurró. ¿Cómo confiar en la gente? Cada vez que lo hago se van. Ezra asintió. Lo sé. Sé que eso es lo que has aprendido, pero yo no me voy a ir. Este es mi hogar. Lo has sido durante 30 años. Y si tú lo quieres, hizo una pausa, también puede ser tuyo. Las lágrimas brotaron. Clara no había llorado en 3 años. No se lo había permitido. Llorar era una debilidad, y la debilidad te hacía daño. Pero ahora las lágrimas le corrían por la cara, calientes y rápidas, y no podía detenerlas. No quería detenerlas. Bessie estaba allí, con los brazos alrededor de ella, abrazándola con fuerza. Déjalo salir, niña. Déjalo salir todo. Llevas demasiado tiempo cargando con esto sola. Lloró Clara. Lloró por su papá, muerto en la oscuridad. Por su mamá, a la que nunca había conocido. Por el orfanato y los años de espera. Por Agnes Barlow y la carreta y el pan congelado en su bolsillo. Lloró por todas las personas que la habían mirado y no habían visto nada que valiera la pena conservar. Y durante todo ese tiempo, ellos la abrazaron. Bessie, Ezra y Silas. Extraños que no tenían motivos para preocuparse. Extraños que, sin embargo, se preocuparon. Cuando las lágrimas finalmente cesaron,
Clara tenía la garganta irritada y los ojos ardientes, pero algo parecía diferente. Se sentía más ligera, como si finalmente se hubiera quitado un peso de encima. ¿Te encuentras mejor?, preguntó Bessie. Clara asintió con la cabeza. No se fiaba de su voz. Bien. Bessie se levantó. De nuevo, todo era trabajo. Ahora necesitas comer, necesitas un baño, necesitas dormir, en ese orden. Sí, señora, nada de tonterías de señora. Llámame Bessie, todo el mundo lo hace. Clara casi sonrió. Casi. Sí, Bessie. La cocina era cálida, iluminada por lámparas de aceite y el resplandor de la cocina de leña. Clara se sentó a una gran mesa de madera, demasiado grande para solo 3 personas, se dio cuenta. 6 sillas vacías colocadas ordenadamente, esperando a que alguien se sentara. Es una mesa grande, dijo en voz baja, para solo 3 personas. Bessie puso un plato delante de ella. Pollo asado, patatas, pan fresco. Antes éramos más. Su voz era cautelosa. Quizá algún día volvamos a ser más. Los designios del Señor son inescrutables. Clara miró a Ezra. Él la observaba con una expresión que ella no sabía descifrar. No eres la primera niña que he rescatado de una tormenta. Probablemente Clara no será la última. Hizo una pausa. La gente de este valle no siempre trata bien a sus pequeños. Cuando llegan tiempos difíciles, se deshacen de los niños como si no fueran nada, como si no importaran. Apretó la mandíbula. Aquí tengo espacio, más del que necesito, más del que podría usar yo solo. Miró a su alrededor, a las sillas vacías de la cocina, a la casa en silencio, al espacio que debería estar lleno de ruido y risas. Me parece que ese espacio debería significar algo. Debería usarse para algo bueno. Clara Ara lo miró fijamente. Tú acoges a vagabundos. Yo acojo a niños que necesitan un hogar. Sus ojos se encontraron con los de ella. Hay una diferencia. Ella bajó la mirada hacia su plato. La comida se le veía borrosa. No sé si podré quedarme, susurró. No sé si sé cómo hacerlo. No pasa nada. La voz de Ezra era suave. Tienes tiempo para averiguarlo. Nadie te mete prisa. Clara cogió el pan. Estaba caliente, suave, recién salido del horno. Le dio un mordisco y el sabor era tan bueno, mantequilla y sal y pan sencillo y auténtico, que se le llenaron los ojos de lágrimas otra vez. Come, dijo Bessie con voz ronca. Llora si lo necesitas, pero come. Clara comió. Comió hasta que le dolió el estómago, hasta que no pudo tragar ni un bocado más. Y durante todo ese tiempo, nadie la apuró. Nadie la miró con ojos sospechosos. Nadie calculó el costo de alimentarla. Cuando terminó, Silas recogió los platos mientras Bessie llevaba a Clara arriba. «Esta es tu habitación», dijo Bessie, abriendo una puerta. Clara se detuvo en la entrada. Su corazón dio un vuelco. Una cama de verdad, con estructura de metal, colchón grueso, sábanas limpias, una ventana con vistas al valle, una cómoda con espejo, un armario, una alfombra trenzada en el suelo. «Es tuya», dijo Bessie con voz suave, «durante todo el tiempo que la necesites». Clara entró en la habitación y tocó la cama, la cómoda, el armario. Realmente sólidos, suyos. Bessie, sí niña. Esas sillas vacías en la mesa, esas habitaciones vacías en esta casa. Clara se volvió para mirarla. ¿Qué les pasó a las personas que solían ocuparlas? Bessie se quedó callada durante un largo momento. Algo antiguo y triste se reflejó en su rostro. La vida pasó, dijo finalmente. La muerte, la pérdida, la forma en que el mundo toma y no da nada a cambio. Hizo una pausa. Pero Ezra no cree que tenga que ser así. Él cree que el mundo también puede dar si se le deja, si abres la puerta lo suficiente. Caminó hacia la puerta. Ahora duerme. Mañana será un nuevo día. Ya resolveremos el resto. Luego se marchó. La puerta se cerró suavemente. Clara se quedó sola en la habitación que era suya. Afuera, la tormenta seguía arreciando, pero allí dentro estaba caliente, a salvo, alimentada. Pensó en Agnes Barlow, en la carreta
y en el frío y en las palabras que la habían herido más profundamente que cualquier viento. Peso muerto. Pensó en Ezra Thornton, en la tristeza de sus ojos y en las sillas vacías de su mesa. Pensó en las 6 habitaciones de esa gran casa y en los niños que algún día podrían llenarlas. Clara se acercó a la ventana. Seguía nevando, pero podía ver luces en la distancia. Quizás el granero o el barracón donde dormían los peones del rancho. Este lugar era real. Esta oportunidad era real. Y quizás, solo quizás, ella también podría ser real. Se metió en la cama. El colchón era blando. Las mantas eran cálidas. Se hundió en ellas como si fueran brazos que la abrazaban. «Gracias, papá», susurró en la oscuridad. «Gracias por enseñarme a levantarme». Cerró los ojos y por primera vez en 3 años, Clara Finch durmió sin soñar que la abandonaban. Aún no lo sabía, pero su historia acababa de empezar. Había otros 6 niños ahí fuera, pasando frío. Otras 6 vidas esperando a ser salvadas. Y este rancho, este cálido y herido lugar de espera, se convertiría en el hogar de todos ellos. La mañana llegó lenta y gris. Clara se despertó con el olor a tocino y el sonido de voces en la planta baja. Por un momento, no supo dónde estaba. La cama era demasiado blanda. La habitación estaba demasiado caliente. Algo no estaba bien. Entonces recordó el carro, la nieve, el hombre de ojos tristes que se había detenido. Clara se incorporó. Le dolía el cuerpo en lugares que no sabía que podían doler. Le latían los pies, pero estaba viva. Estaba allí. Se levantó de la cama y encontró ropa colocada sobre la silla. Un vestido de lana de color verde oscuro. Medias, botas de verdad. De cuero y sólidas, con cordones que se ataban con fuerza. Clara se las puso lentamente. Le temblaban las manos, no por el frío, sino por otra cosa. Bajó las escaleras, la cocina estaba cálida, llena del olor de la comida y el crepitar de la cocina de leña. Ezra estaba sentado a la gran mesa, con una taza de café en las manos. Silas también estaba allí, metiéndose huevos en la boca como si no hubiera comido en días. Y Bessie estaba de pie junto a la estufa, de espaldas a la puerta, volteando tocino en una sartén de hierro fundido. Ya se levantó. Silas asintió con la cabeza clara. «Pensé que dormirías hasta la primavera, señorita». Clara no sabía qué decir. Se quedó parada en la puerta, paralizada. «Siéntate». Bessie no se dio la vuelta. «La comida está casi lista. Tienes que comer». Clara se sentó. La silla era sólida bajo ella. Real. «¿Cómo te encuentras?», preguntó Ezra. Dolorida. La voz de Clara sonó áspera. «Pero bien, el dolor es normal. Has caminado por una ventisca sin zapatos. Me sorprende que aún tengas todos los dedos de los pies». Clara miró sus botas nuevas. «Puede que no. Aún no lo he comprobado». Silas se rió. Una risa auténtica, cálida y repentina. «Tiene espíritu, jefe. Me gusta eso». El espíritu es lo que la mantuvo viva. Ezra dejó su taza de café. Espíritu y terquedad. Lo mismo que mantuvo a Emma en pie cuando llegó aquí. El nombre quedó suspendido en el aire. Emma, la hija que murió. «¿Vas a seguir comparándome con ella?», preguntó Clara. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Ezra no se inmutó. «No, tú no eres Emma, eres Clara, y Clara tiene su propia historia que escribir». Bessie puso un plato delante de ella. Huevos, bacon, tostadas. Más comida de la que Clara había visto en semanas. «Come», ordenó Bessie. «Luego hablaremos». Clara comió. Intentó hacerlo despacio, intentó recordar sus modales, pero el hambre pudo más. Se metió la comida en la boca hasta que le dolió el estómago, hasta que el plato quedó vacío, hasta que Bessie lo volvió a llenar en silencio y se lo comió también. Cuando terminó, levantó la vista y vio que los 3 la miraban. «Lo siento», murmuró. «No era mi intención. No te disculpes por tener hambre», dijo Bessie con voz ronca. «Discúlpate cuando hagas algo malo. Tener hambre no es malo». Clara asintió. No se atrevía a hablar. Ezra se recostó en su silla. «Lo que dije anoche iba en serio, Clara. Aquí tienes un hogar si lo quieres. Sin condiciones, sin ataduras, solo un lugar donde estar». «¿Por qué?»,
Ya me lo has preguntado. Te lo vuelvo a preguntar. Clara lo miró a los ojos. Nadie hace nada a cambio de nada. No según mi experiencia. Entonces tu experiencia ha sido con las personas equivocadas. Quizás, pero eso no significa que tú seas diferente. Silus silbó en voz baja. Te está poniendo a prueba, jefe. Sé que es así. Sra no apartó la mirada de Clara. Y también tiene razón. La confianza no es algo que se regala. Es algo que se gana. Hizo una pausa. Así que me la ganaré día a día, acción a acción. Y tú puedes tomarte todo el tiempo que necesites para decidir si merezco tu confianza. Clara lo miró fijamente. Sentía un nudo en el pecho. Y si decido que no, entonces te irás. Sin rencor, te daré provisiones, un caballo si lo necesitas, dinero suficiente para llegar al siguiente pueblo. Él se encogió de hombros. Tu vida, tu elección, siempre. Nadie le había dicho eso antes. Tu vida, tu elección. No sé qué hacer con eso, admitió Clara. No pasa nada. Tienes tiempo para decidirlo. Bessie empezó a recoger los platos. Basta de charla. La chica necesita descansar. Recuperarse. Ya habrá tiempo para tomar decisiones más adelante. En realidad, Ezra levantó una mano. Hay algo que ella debería ver primero. Bessie se detuvo. Algo pasó entre ella y Ezra. Una mirada que Clara no pudo descifrar. ¿Estás seguro de esto? Preguntó Bessie en voz baja. Estoy seguro. Ezra se levantó de la mesa. Ven conmigo, Clara. Hay algo en esta casa que debes saber. Clara lo siguió fuera de la cocina a través de un pasillo que no había visto la noche anterior. La casa era más grande de lo que había pensado. Más habitaciones, más puertas, más espacios vacíos esperando a ser llenados. Ezra se detuvo frente a una puerta al final del pasillo. Apoyó la mano en el pomo, pero no lo giró. Lo que voy a mostrarte, dijo lentamente, no es fácil de ver, pero creo que necesitas verlo. Necesitas comprender qué es este lugar, qué podría ser. El corazón de Clara latía más rápido. ¿Qué es? Ezra abrió la puerta. La habitación era pequeña, sencilla. Una cama en la esquina, una cómoda con un espejo, una ventana que daba al Valle Nevado. Y en las paredes, dibujos, docenas de ellos, tal vez cientos. Dibujos infantiles, algunos en carboncillo, otros en lápiz, otros en colores desvaídos. Imágenes de caballos, montañas, flores y soles. Imágenes de una casa que se parecía a esta. Imágenes de personas cogidas de la mano, sonriendo juntas. En la esquina de cada dibujo había un nombre firmado. Emma. Esta era su habitación, dijo Ezra en voz baja. No he cambiado nada desde que ella falleció. No soy capaz, pero a veces vengo aquí. Para recordar, para recordarme a mí mismo por qué sigo adelante. Clara entró lentamente en la habitación. Sus dedos rozaron los dibujos de la pared. Era buena, susurró Clara. Dibujando, quiero decir. Era buena en todo. Mente ágil, manos ágiles, sonrisa ágil. La voz de Ezra era áspera. Llegó a nosotros destrozada. Clara, igual que tú, huyendo de personas que deberían haberla querido y no lo hicieron. Convencida de que no valía nada. Convencida de que no se merecía nada bueno. Clara se volvió para mirarlo. Catherine cambió eso. Mi esposa. Ella vio algo en Emma que nadie más se había molestado en buscar. Amó a esa niña hasta devolverle la vida. Hizo una pausa. Y entonces la fiebre se llevó a ambas. Primero a Catherine y un año después a Emma. Como si no pudiera soportar vivir en un mundo sin su madre. Los ojos de Clara ardían. Lo siento. No lo sientas. Sé otra cosa. Ezra se acercó a la cómoda y cogió un pequeño caballo de madera, el mismo que Clara había encontrado ayer. Emma solía decir que pedir perdón no cambia nada, pero hacer algo, ser algo, eso es lo que importa. Le tendió el caballo a Clara. Quiero que te quedes con esto. Que Clara lo miró fijamente. No puedo. Era suyo. Lo era. Y ahora te lo doy porque creo que ella hubiera querido eso. Hubiera querido que otra persona lo conservara. Alguien que lo necesitara. Clara tomó el caballo. Estaba liso por los años de uso, desgastado por el amor. Gracias, susurró ella.
No me des las gracias todavía. La expresión de Ezra cambió. No te estoy enseñando esta habitación para entristecerte, Clara. Te la enseño porque quiero que entiendas algo. ¿Qué? Esta casa es demasiado grande para un solo hombre, demasiado silenciosa, demasiado vacía. Miró alrededor de la habitación, a los dibujos de las paredes, a la cama donde solía dormir su hija. Catherine siempre decía que debíamos llenarla, acoger a niños que necesitaran un hogar, construir algo bueno con todo este espacio. Clara contuvo el aliento. No pude hacerlo. Después de que ella muriera, después de que Emma muriera, no fui capaz de volver a abrir esa puerta. Me dolía demasiado. Sentía que traicionaba su memoria. Se volvió hacia Clara. Pero entonces te encontré allí, de pie en la nieve, medio muerta, pero aún luchando. Y pensé, su voz se quebró. Pensé que quizá era una señal. Quizás era la forma en que Dios me decía que había llegado el momento. Clara no sabía qué decir. El caballo de madera le pesaba en las manos. No te pido que seas Emma, dijo Ezra. No te pido que la sustituyas ni que llenes el vacío que dejó. Lo que te pido es, hizo una pausa. ¿Me ayudarías? Ayúdame a construir algo aquí, algo de lo que Catherine se hubiera sentido orgullosa. ¿Ayudarte cómo? Quedándote, sanando, siendo la primera. Sus ojos se encontraron con los de ella, y tal vez algún día ayudándome a salvar a los demás. A los demás. Hay más niños ahí fuera, Clara. Más niños como tú y Emma. Abandonados, olvidados, dejados morir en el frío. Apretó la mandíbula. No puedo salvarlos a todos. Lo sé, pero puedo salvar a algunos. Y eso tiene que valer algo. Clara miró el caballo de madera, los dibujos en las paredes, esta habitación llena de amor, pérdida y esperanza. No sé si puedo hacerlo, dijo en voz baja. No sé si soy lo suficientemente fuerte. Caminaste a través de una tormenta de nieve sin zapatos y no te rendiste. Eso es ser muy fuerte. Eso fue diferente. Eso fue solo sobrevivir. ¿Y qué crees que es esto? La voz de Ezra era suave. ¿Qué crees que es todo esto? Sobrevivir, Clara, día tras día. Levantarte cuando todo te dice que te quedes abajo. Eso es lo que todos hacemos. Clara se quedó callada durante un largo rato. ¿Puedo pensarlo? Tómate todo el tiempo que necesites. Ezra se dirigió hacia la puerta. La habitación es tuya si la quieres, o puedes quedarte en la que estás ahora. Tú decides. Se marchó. Clary Heisey se quedó sola en la habitación de Emma, rodeada de dibujos de una vida que había terminado demasiado pronto. Miró el caballo de madera que tenía en las manos. No sé si puedo ser lo que él necesita, susurró sin dirigirse a nadie. No sé si puedo ser nada. Pero, incluso mientras lo decía, algo se removió en su pecho. Algo pequeño, algo obstinado, algo que parecía el comienzo de una elección. Al principio, los días pasaban lentamente, pero luego se aceleraron. Clara pasaba la mayor parte del tiempo explorando el rancho, aprendiendo sus ritmos, observando a las personas que vivían allí. Bessie dirigía la casa como un general al mando de un ejército. Nada escapaba a su atención, ni el polvo en las estanterías, ni las arrugas en los limones, ni una comida servida tarde. Era dura por fuera, con palabras afiladas y miradas aún más afiladas. Pero Clara se fijó en cómo ponía galletas extra en los platos cuando creía que nadie la veía, en cómo tarareaba himnos mientras trabajaba, en cómo siempre parecía saber cuándo alguien necesitaba una palabra amable, aunque esa palabra viniera envuelta en una instrucción brusca. ¿Te vas a quedar ahí todo el día o me vas a ayudar con estos platos? Clara se sobresaltó. Había estado observando a Bessie desde la puerta, perdida en sus pensamientos. Lo siento, te ayudaré. No necesito tus disculpas, necesito tus manos. Clara cogió una toalla y empezó a secar. Trabajaron en silencio durante un rato. El único sonido era el tintineo de los platos y el chapoteo del agua jabonosa. Bessie, ¿cuánto tiempo llevas aquí, en el rancho? Las manos de Bessie se detuvieron por un momento. Ya van por 20 años. Eso es mucho tiempo. Es más tiempo del que yo he pasado en cualquier otro sitio en toda mi vida. Clara apiló un plato seco en la encimera. ¿Tenías familia antes de venir aquí?
Quiero decir, el silencio se prolongó. Clara pensó que había ido demasiado lejos. Sí, dijo Bessie finalmente. Marido, 3 hijos, perdí al marido en la guerra. Al año siguiente, perdí a los hijos en Calera, los 3 en el plazo de una semana. Clara sintió un nudo en el pecho. Lo siento. Hace mucho tiempo. El dolor no desaparece, pero se hace más leve. Bessie le pasó otro plato. Ezra me encontró después de eso. Trabajaba en un salón en Helena, fregando suelos, apenas sobreviviendo. Me ofreció un trabajo, un hogar, una razón para seguir viviendo. Así que él también te salvó. Bessie la miró. La miró de verdad. Él no me salvó, niña. Me dio una oportunidad. Salvarme. Se golpeó suavemente el pecho. Eso tuve que hacerlo yo misma. Igual que tú. Clara no sabía qué decir, así que siguió secando platos. Lo estás haciendo mejor de lo que crees, dijo Bessie en voz baja. He visto a muchos niños heridos pasar por este mundo. A la mayoría, el dolor los endurece, los vuelve malvados, los convierte en el mismo tipo de personas que los lastimaron en primer lugar. Se volvió hacia Clara. Pero tú no eres dura, estás asustada, eres cautelosa. Observas, esperas y tratas de averiguar si esto es real. Eso no es debilidad, Clara, es sabiduría, y te será muy útil. Clara sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Parpadeó para contenerlas. No me siento sabia, me siento como si me estuviera ahogando. Así es como se siente a veces la sabiduría. Los necios nunca sienten que se están ahogando. Simplemente se hunden hasta el fondo y ni siquiera se dan cuenta de que están muertos. A Clara se le escapó una risa antes de que pudiera evitarlo, pequeña y sorprendida. Bessie sonrió. Sonrió de verdad. Eso cambió todo su rostro. Ahí está, dijo. Eso es lo que estamos buscando. Un poco de luz que se abre paso. Le entregó a Clara el último plato. Vas a estar bien, Clara Finch. Puede que te lleve un tiempo. Puede que te lleve más tiempo del que deseas. Pero vas a estar bien. Clara quería creerla. Lo deseaba tanto que le dolía. ¿Cómo lo sabes? Porque he estado donde tú estás y sigo aquí. Pasaron 2 semanas. Los pies de Clara se curaron. Las pesadillas se hicieron menos frecuentes. Empezó a comer sin sentir que cada bocado fuera el último. Y empezó a aprender. Silas le enseñó sobre los caballos. Tenía un don con ellos. Era amable y paciente. Les hablaba como si pudieran entender cada palabra. Esta es Bella, dijo, llevando a Clara al establo una mañana. ¿Te acuerdas de ella? Clara asintió. La yegua castaña que la había llevado a través de la ventisca. Es la favorita del jefe. Lleva con él más tiempo que yo. Silas acarició el cuello de Bella con la mano. Tiene buen sentido común. Conoce a la gente. Puede saber si alguien es de fiar con solo mirarlo. ¿Qué dice de mí? Silas sonrió. Te dejó montarla en una tormenta de nieve. Ese es el mayor cumplido que Bella puede hacer. Clara extendió la mano y tocó el hocico de la yegua. Bella resopló suavemente y empujó contra su palma. ¿Quieres aprender a montar bien?, preguntó Silas. El corazón de Clara dio un salto. Puedes hacerlo. Lo único que te detiene eres tú misma. El jefe dice que aquí puedes hacer lo que quieras, siempre y cuando no te hagas daño ni a ti misma ni a los animales. Nunca he montado antes. En realidad, no. La señora Barlow tenía un caballo, pero nunca me dejaba acercarme a él. Entonces empezaremos desde cero. La silla de montar, las riendas, cómo montar sin caerte de bruces. Los ojos de Silas brillaron. Para primavera, montarás como si hubieras nacido en la silla de montar. Clara pasó la semana siguiente en el establo. Aprendió a cepillar el pelaje de Bella, a revisar sus cascos en busca de piedras, a medir la comida. Aprendió a leer el lenguaje corporal del alcalde, el movimiento de una oreja, el batir de una cola, el suave relincho que significaba confianza. Y aprendió a montar. «Mantén los talones bajos», le gritó Silas mientras Clara daba vueltas por el corral. «Relaja los hombros. Estás rígida como un poste. Estoy intentando no caerme». «No te caerás. Bella no lo permitirá. Confía en ella. Confía en esa palabra otra vez».
Clara respiró hondo, bajó los hombros, dejó de agarrarse con tanta fuerza a la silla y algo cambió. El miedo no desapareció. Nunca desapareció por completo, pero se desvaneció, sustituido por otra cosa. El viento en su cabello, el caballo moviéndose bajo ella, el cielo extendiéndose infinito sobre su cabeza. Así se hace. Silas sonreía cuando ella detuvo a Bella. Así se hace, señorita. Tienes un talento natural. Yo no tengo talento natural. Solo soy terca. Lo mismo en lo que respecta a los caballos. Clara acarició el cuello de Bella. El alcalde resopló con aprobación. ¿Silus? Sí. Gracias por enseñarme. No hay nada que agradecer. Enseñar es fácil cuando el alumno quiere aprender. Hizo una pausa. Además, el jefe me dijo que te vigilara, que te estás adaptando bien. ¿Y qué le vas a decir? Silus la observó durante un momento. Le diré que vas a estar bien. Puede que te lleve un tiempo. Puede que haya algunos baches en el camino, pero vas a estar bien. Clara quería creerle. Estaba empezando a creerle. Y eso era lo más aterrador de todo. Fue en la tercera semana cuando llegó el desconocido. Clara estaba en la cocina ayudando a Bessie con la cena cuando oyó el sonido de unos cascos. Rápidos, urgentes, no el ritmo tranquilo de alguien que vuelve a casa. Ezra estaba en el porche antes de que Clara llegara a la ventana. Silas apareció desde el granero, con un rifle en las manos. Tranquilo, gritó Ezra. Veamos primero quién es. El jinete entró en su campo de visión. Un hombre de mediana edad, con el caballo sudoroso y resoplando, se detuvo frente a la casa y casi se cae de la silla de montar. Señor Thornton, gracias a Dios. Gracias a Dios que lo encontré. Tranquilo, Jacob. Ezra se adelantó para estabilizar al hombre. ¿Qué ha pasado? Es la casa de los Henderson, un incendio. Anoche se quemó todo. La voz del hombre temblaba. Tom Henderson ha muerto. Su mujer también. Y los niños. A Clara se le heló la sangre. ¿Qué ha pasado con los niños? Dos. Un niño y una niña. Consiguieron escapar de alguna manera. Los encontré esta mañana escondidos en el granero que no se quemó. Jacob estaba llorando. No les queda nadie, señor Thornton. Ni un alma en el mundo. No sabía dónde más llevarlos. El rostro de Ezra se había endurecido, duro como una piedra. ¿Dónde están ahora? En mi carro, al final de la carretera. No quería traerlos sin preguntarle primero. No sabía si los acogería. La voz de Ezra era plana, definitiva. Tráelos ahora. Jacob asintió y se marchó. Ezra se quedó allí un momento, mirándolo fijamente. Luego se volvió y vio a Clara mirando desde la ventana. Sus miradas se cruzaron. Bessie, recordó Ezra sin apartar la vista de Clara. Prepara 2 camas más. Tenemos visita. El corazón de Clara latía con fuerza. 2 niños más. 2 vidas más rotas y perdidas que necesitaban un lugar donde ir. ¿Estás preparada para esto? Preguntó Ezra en voz baja, sin apartar la mirada de ella. Clara pensó en la habitación de Emma, en los dibujos de las paredes, en las sillas vacías de la gran mesa. No, respondió con sinceridad. Pero no creo que eso importe. Algo brilló en el rostro de Ezra. ¿Aprobación, tal vez, o comprensión? No, dijo él, no importa. El carro apareció 20 minutos más tarde. Jacob conducía, con el rostro gris por el cansancio, y en la parte trasera, acurrucados bajo una fina manta, había 2 niños. Un niño de unos 12 años, con el pelo oscuro, los ojos oscuros y la mandíbula apretada como si intentara no llorar, y una niña más pequeña, de unos 8 años, aferrada al brazo del niño como si fuera lo único sólido que le quedaba en el mundo. Clara observaba desde el porche cómo Ezra se acercaba al carro. Se movía despacio, con cuidado, igual que cuando se había acercado a ella en la ventisca. «Hola», dijo en voz baja. «Me lo llamo Ezra. Este es mi rancho. Aquí estáis a salvo». El niño no respondió. Solo miró a Ezra con ojos que habían visto demasiado. La niña empezó a llorar. «Shh, Ruby». El niño la acercó más a él. «No pasa nada. Yo te protejo». Ruby. La niña se llamaba Ruby. «¿Cómo te llamas, hijo?», preguntó Ezra. «Jonas». La voz del niño era áspera. «Jonas Whitmore. Esta es mi hermana, Ruby May. ¿No sois de Henderson?» «No, señor. Nos alojábamos con él,
Trabajábamos en la granja. Jonas apretó la mandíbula. Nos acogieron después de que muriera nuestra madre. Dijeron que nos darían un hogar si trabajábamos para ello. A Clara le dolía el pecho. Conocía esa historia. La conocía demasiado bien. Bueno, Jonas. Ezra le tendió la mano. Aquí no tienes que trabajar para tener un hogar. Solo tienes que quererlo. Jonas miró la mano que le ofrecían. No la tomó. Eso es lo que decían los Henderson también. Yo no soy los Henderson. ¿Cómo lo sé? Clara se movió antes de saber lo que estaba haciendo. Bajó los escalones del porche, cruzó el patio y se detuvo junto a Ezra. No lo sabes, dijo. No sabes nada sobre este lugar ni sobre esta gente. No tienes motivos para confiar en ellos. Jonas la miró con recelo, cauteloso. ¿Quién eres? Me llamo Clara. Llegué aquí hace 3 semanas. Me encontraron medio muerta en una tormenta de nieve. Levantó las manos, mostrando las cicatrices en proceso de curación donde el frío le había agrietado la piel. Sé lo que sientes ahora mismo. Sé que parece imposible que esto sea real, que alguien quiera ayudarte de verdad. Jonas no respondió, pero algo cambió en sus ojos. Una grieta en el muro. No te voy a mentir, continuó Clara. Todavía no sé si confío en esta gente. Todavía no sé si este lugar es real, pero hay una cosa que sé con certeza. ¿Qué es? Clara miró a Ruby May. La niña había dejado de llorar y miraba a Clara con sus enormes ojos húmedos. Tu hermana tiene frío, está asustada, tiene hambre, y sea lo que sea este lugar, es más cálido que ese vagón. Clara dio un paso atrás. Así que quizá deberías entrar, darle algo de comer, y ya pensarás en lo de la confianza más tarde. Jonas la miró fijamente durante un largo rato. Luego bajó la vista hacia Ruby. ¿Tienes hambre, Ruby May? La niña asintió con la cabeza. Jonas soltó un suspiro. Algo en su interior se relajó, como una cuerda que había estado demasiado tensa durante demasiado tiempo. Está bien, dijo, levantándose en el carro y cogiendo a Ruby con él. De acuerdo, entraremos. Ezra se estiró para ayudarlos a bajar. Esta vez, Jonas tomó su mano. Clara los vio caminar hacia la casa. Bessie ya estaba en la puerta, ya los estaba guiando al interior, ya les prometía comida caliente y camas cálidas. Ezra se detuvo junto a Clara. Eso estuvo bien, dijo en voz baja. ¿Lo que le dijiste? Solo le dije la verdad, por eso estuvo bien. Él la miró y algo parecido al orgullo brilló en sus ojos. Tú los entiendes, lo que sienten, lo que necesitan oír. Clara se encogió de hombros. Entiendo lo que es tener miedo. Eso es todo. Eso es mucho. Ezra le puso una mano en el hombro. A veces solo es todo. Se quedaron allí, en el frío, viendo cómo el sol se hundía hacia las montañas. Esto es lo que querías decir, dijo Clara lentamente. Cuando dijiste que querías construir algo aquí. Esto es. Este es el comienzo. ¿Cuántos más? ¿Cuántos niños más hay ahí fuera? Demasiados. La voz de Ezra sonaba grave. Más de los que puede acoger un rancho. Más de los que puede salvar un hombre. Pero lo intentamos de todos modos. Sí. La miró. Lo intentamos de todos modos. Clara pensó en Jonas y Ruby May, en el incendio que les había arrebatado todo lo que tenían, en el largo camino que los había traído hasta este rancho, hasta este momento. Pensó en sí misma, en la carreta, en la nieve y en el pan congelado que llevaba en el bolsillo. Quiero ayudar, dijo. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Quiero ayudarte a salvarlos. Ezra se quedó callado por un momento. ¿Estás segura? No. Clara negó con la cabeza. No estoy segura de nada, pero estoy cansada de tener miedo. Estoy cansada de solo sobrevivir. Quiero hacer algo que importe. Lo miró. Quiero ser alguien que importe. Ezra no sonrió, pero algo en su rostro se suavizó. Ya lo eres, Clara. Solo que aún no lo sabes. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la casa. Clara se quedó allí, en la luz que se desvanecía, viéndolo alejarse. 3 semanas antes había estado muriendo en una tormenta de nieve, convencida de que no valía nada. Ahora estaba de pie, con sus propias botas,
tomando sus propias decisiones. Y en algún lugar dentro de ella, en un lugar que había creído muerto para siempre, algo estaba creciendo. Esperanza, esperanza real, del tipo que no necesitaba ser protegida, ocultada o mantenida en secreto. Clara respiró hondo, exhaló lentamente. Luego siguió a Ezra al interior, lista para afrontar el siguiente capítulo de lo que fuera esta historia. Jonas no confiaba en nadie. Eso quedó claro desde la primera noche. Se sentó a la mesa con el brazo alrededor de Ruby May, observando cada movimiento, siguiendo cada mano que se acercaba a la cesta del pan o al salero. Su comida permaneció intacta en el plato mientras su hermana comía. Solo cuando Ruby May estuvo llena, cogió su propio tenedor. Clara reconoció esa mirada. Ella misma la había tenido 3 semanas antes. No tienes que protegerla de las patatas, dijo Silas con voz suave. A pesar de la broma, no te van a morder. Jonas apretó la mandíbula. No tengo hambre. Mientes, dijo Clara antes de poder evitarlo. Estás hambriento, se te nota en la cara, pero no comerás hasta estar seguro de que ella está a salvo. Jonas se volvió para mirarla. Sus ojos eran duros, recelosos. ¿Cómo lo sabes? Porque yo hice lo mismo. La primera noche que estuve aquí, tampoco pude comer. No dejaba de esperar a que alguien me quitara el plato, a decirme que no me lo había ganado. Ruby May levantó la vista de su comida. ¿Te lo quitaron? No. Clara negó con la cabeza. Me dejaron comer hasta que me sentí mal. Luego me dieron más. Los ojos de la niña se abrieron como platos. Miró a Bessie, luego a Ezra, y luego volvió a mirar a Clara. ¿Es eso cierto, señor? Le preguntó a Ezra. ¿De verdad la dejaste comer todo lo que quiso? ¿Hasta el último bocado? La voz de Ezra era suave. Y haré lo mismo por ti y por tu hermano. Esta noche, mañana, todos los días a partir de ahora. Mientras estéis bajo este techo, no pasaréis hambre. Es una promesa. Ruby May tiró de la manga de Jonas. Jonas lo prometió. Las promesas no significan nada, Ruby. La voz de Jonas era amarga. La gente dice todo tipo de cosas, entonces fíjate en lo que hacemos. Ezra miró a los ojos al niño. Ignora las palabras, observa las acciones. Y cuando hayas visto lo suficiente, podrás decidir por ti mismo si merecemos tu confianza. Jonas lo miró fijamente durante un largo momento. Algo brilló en su expresión. No era confianza, todavía no, pero tal vez el comienzo de algo. Cogió el tenedor y empezó a comer. Clara soltó un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Esa noche, encontró a Jonas de pie frente a la habitación de Emma. La puerta estaba abierta. Estaba mirando los dibujos de las paredes. ¿Quién era ella?, preguntó sin darse la vuelta. Clara se acercó y se colocó a su lado. Se llamaba Emma. Era la hija de Ezra. No era su hija biológica, pero era como si lo fuera. ¿Qué le pasó? Tuvo fiebre hace 5 años. Jonas se quedó callado un momento. Mantiene su habitación así. Todas sus cosas, sus dibujos. Sí. ¿Por qué? Clara pensó en ello. Creo que le ayuda a recordar por qué hace esto. ¿Por qué acoge a niños como nosotros? Jonas se volvió para mirarla. A la luz de la lámpara, parecía mayor de 12 años, agotado, consumido. Los Henderson no eran malas personas, dijo en voz baja. Nos hacían trabajar duro, pero nos daban de comer. Nos daban un techo bajo el que vivir. Pensé que tal vez, dejó la frase en el aire, tal vez empezarían a quererte. Sí, se le quebró la voz. Es una tontería, ¿verdad? No, a Clara le dolía el pecho. No es una tontería, es humano. Murieron. Clara ardió en su propia casa. Y lo único que podía pensar mientras estaba allí de pie, mirando las llamas, se detuvo y tragó saliva. Lo único que podía pensar era que me alegraba de que Ruby May no estuviera dentro. Eso es todo. No sentía tristeza por los Henderson, ni gratitud por lo que nos dieron. Solo me alegraba de que mi hermana estuviera viva. Eso no está mal, pero se siente mal. Clara extendió la mano y le puso una mano en el brazo. Él se estremeció, pero no se apartó. Tú la protegiste. Eso es lo que importa. Todo lo demás, la culpa,
los sentimientos, todo ese lío dentro de tu cabeza, eso es solo ruido. La verdad es simple. Mantienes a tu hermana con vida y ahora estás aquí y tienes la oportunidad de algo mejor. Los ojos de Jonas estaban húmedos. Parpadeó con fuerza, luchando contra las lágrimas. No sé cómo hacer esto, susurró. No sé cómo dejar de luchar, dejar de mirar, dejar de esperar a que todo se derrumbe. Lo sé, Clara le apretó el brazo. Yo tampoco lo sé, pero quizá podamos averiguarlo juntos. Él la miró de verdad y por primera vez desde que había llegado algo en su rostro se suavizó. Sí, dijo en voz baja, quizá podamos. Los días se convirtieron en semanas. El invierno se apoderó del valle. La nieve se acumulaba contra las vallas. El hielo se formaba en el arroyo. Pero dentro de la casa del rancho, algo estaba cambiando. Jonah empezó a ayudar en el establo. Al principio estaba rígido, receloso, observando a Silas como si esperara que le pegaran por cometer un error. Pero Silas fue paciente. Le enseñó a cuidar de los caballos, a reparar las tachuelas, a moverse entre los animales sin asustarlos. Tienes buenas manos, le dijo Silas una tarde. Firmes, tranquilas, a los caballos les gusta eso. Jonas bajó la cabeza. Mi padre era jinete antes de marcharse. Te enseñó algo antes de decidir que no valía la pena quedarse con nosotros. Silas se quedó callado un momento. Un hombre que abandona a sus hijos no es un hombre. Es culpa suya, no tuya. Jonah no respondió, pero Clara, que observaba desde la puerta del establo, vio cómo algo cambiaba en sus hombros. Una pequeña liberación de tensión, un pequeño alivio. Ruby May floreció como una flor en primavera. Seguía a Bessie a todas partes, parloteando sin parar, haciendo preguntas sobre todo. ¿Por qué subía el pan? ¿Cómo funcionaba la estufa? ¿Podía ayudar a cocinar? La niña no para de hablar, se quejó Bessie una tarde, pero sonreía cuando lo dijo. Y Clara se fijó en que el delantal de Ruby May había sido remendado para que le quedara perfecto, con puntadas cuidadosas y precisas. «Ya la quieres», dijo Clara. Las manos de Bessie se detuvieron sobre la masa que estaba amasando. «No sé de qué estás hablando». «Claro que lo sabes». Clara se apoyó en la encimera. «Le arreglaste el delantal, le trenzaste el pelo esta mañana, le guardaste la galleta más grande en el desayuno. Yo no hice nada de eso, Bessie». La mujer mayor suspiró y dejó caer los hombros. «Me recuerda a mi hija menor», dijo en voz baja. «Mi Sarah, los mismos ojos, la misma forma de ver el mundo, como si estuviera lleno de maravillas». A Clara se le encogió el corazón. «Siento lo de tus hijos. Hace mucho tiempo, Bessie volvió a amasar con movimientos enérgicos. No se puede cambiar el pasado. Solo se puede intentar mejorar el futuro». Levantó la vista hacia Clara. «De eso se trata este lugar. Sabes, Ezra, yo, Silas, todos hemos perdido a personas, hemos perdido partes de nosotros mismos. Pero en lugar de dejar que esa pérdida nos amargue, intentamos convertirla en algo bueno. ¿Funciona?» Bessie se quedó callada un momento. «Pregúntamelo dentro de 20 años». Era una mañana gris de febrero cuando llegó el siguiente niño. Clara estaba en el granero con Jonas limpiando los establos cuando oyó el grito. La voz de Silas, urgente y aguda. «Jefa, tenemos un problema». Salieron corriendo. Silas estaba en la puerta sosteniendo algo, alguien en sus brazos. Una pequeña figura, flácida e inmóvil. «Lo encontré en el Prado Sur», dijo Silas cuando se acercaron, medio enterrado en un montón de nieve. «No sé cuánto tiempo lleva ahí fuera». A Clara se le hizo un nudo en el estómago. El niño que Silas llevaba en brazos era un chico de unos 11 años. Tenía los labios azules y la piel grisácea. Sus ropas eran harapos, apenas suficientes para cubrir el cuerpo, y mucho menos para protegerlo del frío. «Llevadlo dentro», dijo Ezra con voz tensa. Llevaron al niño a la cocina. Bessie puso agua a calentar antes de que nadie pudiera preguntar. Clara cogió mantas mientras Jonas se quedaba paralizado en la puerta, con el rostro pálido. «¿Está vivo?», preguntó Jonas. «Apenas». Ezra le quitaba la ropa mojada al niño con movimientos rápidos y eficaces. «Silas, trae la tina de cobre. Tenemos que calentarlo poco a poco.
Si lo hacemos demasiado rápido, su corazón podría fallar. Ruby May apareció junto a Jonas. ¿Qué está pasando? ¿Quién es ese? Aún no lo sé. Jonas la apartó. No estorbes, Ruby. Déjalos trabajar. Clara se arrodilló junto al niño. Tenía los ojos cerrados y respiraba de forma superficial y desigual, pero respiraba. Eso era algo. Oye, le dijo en voz baja. Oye, ¿me oyes? Ahora estás a salvo. Vas a ponerte bien. No hubo respuesta. ¿Cómo te llamas? ¿Puedes decirme tu nombre? El niño parpadeó, movió los labios, pero no salió ningún sonido. No pasa nada. Clara le cogió la mano fría y la suya. No tienes que hablar, solo descansa. Estamos contigo. Trabajaron durante horas, calentándolo poco a poco, dándole cucharadas de caldo, envolviéndolo en mantas y rezando para que sobreviviera a la noche. Lo consiguió. Por la mañana el color había vuelto a sus mejillas. Respiraba con más fuerza, y cuando Clara fue a ver cómo estaba, tenía los ojos abiertos. «Hola», le dijo en voz baja. Él la miró fijamente. Tenía los ojos oscuros, casi negros, llenos de un miedo tan profundo que a Clara le dolía el pecho. «Estás en el rancho Thornton Creek», le dijo. «Aquí estás a salvo. Nadie te hará daño». El chico no respondió, solo siguió mirándola como si ella estuviera hablando en un idioma que él no entendía. «¿Puedes decirme tu nombre?» Silencio. No pasa nada si no puedes hablar. A algunas personas, cuando han pasado por cosas malas, se les atascan las palabras. Lo entiendo. Algo brilló en los ojos del chico, quizás reconocimiento o sorpresa. Me llamo Clara. Vivo aquí. Bueno, supongo que ahora vivo aquí. Hace 3 meses estaba igual que tú. Sola, asustada, sin saber si iba a sobrevivir a la noche. Levantó las manos y le mostró las cicatrices de las palmas. Quemaduras por caminar sin zapatos en una ventisca. Dolían muchísimo mientras se curaban. Pero se curaron. Yo me curé. Y tú también lo harás. Los ojos del niño se posaron en sus cicatrices. Luego volvieron a su rostro. Samuel. La palabra fue tan suave que Clara casi no la oyó. Samuel, ese es mi nombre. Su voz sonaba áspera, como algo que no se había usado en mucho tiempo. Samuel Prescott. Samuel. Clara sonrió. Es un buen nombre, un nombre fuerte, el nombre de mi padre. El rostro de Samuel se contrajo. Lo ahorcaron hace 3 meses. Dijeron que era un ladrón de caballos. Clara sintió un nudo en el estómago. Lo era, sí. La voz de Samuel era amarga. Lo era, pero seguía siendo mi padre. Y después de que lo ahorcaran, nadie quiso saber nada de mí. Decían que era mala sangre. Decían que acabaría como él. Apartó la mirada. Quizá tengan razón. Quizá sea mala sangre. Quizá eso sea todo lo que seré jamás. Clara pensó en su propio padre, en su colapso mental, en todas las cosas que la gente decía sobre los huérfanos, los vagabundos y los niños que venían de la nada. Déjame decirte algo, Samuel Prescott. Esperó a que él la mirara. No me importa quién fuera tu padre. No me importa lo que hiciera. Tú no eres él. Tú eres tú y tú decides quién eres. Es fácil decirlo. No, no es nada fácil. Clara se inclinó hacia adelante. Es lo más difícil del mundo. Decidir ser algo diferente de lo que todos esperan. Luchar contra todas las voces que te dicen que no vales nada. Pero es posible. Lo sé porque lo estoy haciendo. Samuel la miró fijamente durante un largo rato. Sus ojos seguían cansados, seguían asustados. Pero bajo el miedo, Clara vio algo más. Esperanza, pequeña y frágil, apenas perceptible, pero ahí. ¿De verdad crees que podría ser diferente?, susurró. Entonces, mi padre, creo que ya lo eres. Clara se levantó. Estás vivo, Samuel. Has sobrevivido. Has llegado hasta aquí. Eso requiere fuerza. Eso requiere voluntad. Y eso me dice todo lo que necesito saber sobre quién eres. Se dirigió hacia la puerta. Clara se dio la vuelta. Gracias. La voz de Samuel se quebró. Por no mirarme como si fuera algo sucio, a Clara le dolió el corazón. No eres sucio, Samuel. Solo eres un niño que ha pasado por un infierno y ahora estás en un lugar que tal vez, solo tal vez, pueda ayudarte a encontrar el camino de vuelta. Lo dejó solo con sus pensamientos. Pero esa noche,
Cuando pasó por delante de su habitación, oyó algo que no esperaba. Llantos. Llantos de verdad. Los profundos y estremecedores sollozos de alguien que por fin había encontrado un lugar seguro donde desahogarse. Clara se quedó un momento delante de la puerta. Luego llamó suavemente. «Samuel, ¿estás bien?» Los llantos cesaron. Silencio. «¿Puedo entrar?» Más silencio. Luego, un silencio tan profundo que casi no lo oye. «Sí». Clara abrió la puerta. Samuel estaba sentado en la cama, con el rostro mojado por las lágrimas y los brazos rodeando las rodillas. Cruzó la habitación y se sentó en el borde de la cama. No dijo nada, solo se quedó allí sentada. «Sigo viéndolo», susurró Samuel. «La cuerda, la forma en que me miró antes de que...» Su voz se quebró. Clara extendió la mano y le puso la mano en el brazo. «Lo sé. ¿Cómo se hace para que dejen de aparecer las imágenes en tu cabeza?» «No se puede». «No realmente». Clara pensó en sus propias pesadillas. El vagón desapareciendo en la nieve. Los ojos fríos de Agnes Barlow. Pero se vuelven más tranquilas, más fáciles de soportar. Lleva tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Es diferente para cada persona. Le apretó el brazo. Pero no tienes que hacerlo solo. Eso es lo bueno de este lugar. Aquí nadie está solo. Samuel la miró. Tenía los ojos enrojecidos, agotados. ¿De verdad crees eso? Estoy empezando a creerlo. Clara sonrió suavemente. Pregúntamelo dentro de unos meses. Quizás para entonces esté segura. A Samuel se le escapó un sonido. No era exactamente una risa, pero casi. Eres extraña, Clara Finch, lo sé. Se levantó. Duerme un poco, Samuel. Mañana será un nuevo día. Y aquí los nuevos días significan nuevas oportunidades. Se dirigió hacia la puerta. Clara, se volvió. Me alegro de que Silas me encontrara, dijo Samuel en voz baja. Me alegro de no haber muerto en ese ventisquero. Clara sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Yo también, Samuel. Yo también. La primavera llegó lentamente, derritiendo la nieve centímetro a centímetro y revelando el verde que había debajo. El rancho volvió a cobrar vida. Había que trasladar el ganado. Había que arreglar las vallas. Y la gran casa que antes estaba tan vacía, ahora estaba llena de ruido. 4 niños, 4 historias, 4 vidas rotas y reparadas, y aún en proceso de curación. Clara los observaba a veces, cuando ellos no sabían que los estaba mirando. Jonas y Samuel en el granero discutiendo sobre la mejor manera de herrar un caballo. Ruby May en la cocina, de pie sobre un taburete junto a Bessie, aprendiendo a amasar pan. Todos juntos en la gran mesa, llenando las sillas vacías, llenando los espacios vacíos. «Tú hiciste esto», dijo Ezra una noche, acercándose a ella en el porche. «¿Qué hice?» «Los reuniste. Les hiciste sentir que pertenecían a este lugar». Clara negó con la cabeza. «Yo no hice nada. Tú eres la que los acogió. Yo les di un techo. Tú les diste algo más». Ezra la miró. «Les diste esperanza, Clara. Les mostraste lo que era posible». Clara no sabía qué decir. Las palabras le parecían demasiado grandes, demasiado pesadas. «Solo les dije la verdad», dijo finalmente, «sobre lo que se siente al tener miedo, al estar solo, al pensar que no vales nada. Eso es exactamente». La voz de Ezra era suave. «Tú los entiendes, hablas su idioma, y eso vale más que cualquier techo o cualquier comida». Le puso una mano en el hombro. Catherine siempre decía lo mismo. Decía que la mejor manera de ayudar a alguien a sanar era mostrarle que no estaba solo, que alguien más había estado en su lugar y lo había superado. ¿De verdad? La voz de Clara era débil. Todos los días con Emma, conmigo, con todos los que se cruzaban en su camino. Los ojos de Ezra estaban distantes, perdidos en el recuerdo. Ella tenía el don de ver los puntos débiles de las personas y en lugar de alejarse de ellos, se acercaba, les hacía sentir que los veía, les hacía sentir que valían la pena. Miró a Clara. «Tú tienes ese mismo don, Clara. Te he visto usarlo con Jonas, con Ruby May, con Samuel. Los ves de verdad.
y eso lo cambia todo. Clara sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Parpadeó para contenerlas. No me siento dotada, susurró. Solo siento que voy improvisando sobre la marcha. Eso es lo que sienten todas las mejores personas. Ezra sonrió. Los que creen que lo tienen todo resuelto. Esos son los peligrosos. Los humildes, los asustados, los que siguen intentándolo incluso cuando no están seguros. Esos son los que cambiaron el mundo. Le apretó el hombro. Tú estás cambiando este mundo, Clara. Un niño a la vez, y estoy orgulloso de verte hacerlo. Clara no podía hablar. Las lágrimas caían ahora, calientes y rápidas, y no podía detenerlas. Pero, por primera vez en su vida, no eran lágrimas de dolor, miedo o soledad. Eran lágrimas de algo completamente diferente, algo que se sentía como pertenecer, algo que se sentía como un hogar. El jinete llegó al atardecer, empujando con fuerza a su caballo por el barro primaveral. Clara lo vio primero desde la puerta del granero, una silueta oscura que se movía rápidamente contra la luz que se desvanecía. Silas, llamó ella. ¿Viene alguien? Cuando el jinete llegó al patio, Ezra ya estaba en el porche, con el rostro endurecido. Clara reconoció esa mirada. Significaba problemas. Señor Thornton, dijo el jinete, jadeando, tengo un mensaje del pueblo. El sheriff Dalton dice, tiene que venir. Dice, se han dicho cosas. ¿Qué tipo de rumores sobre los niños? El escritor miró a Clara y luego apartó la vista. La gente está haciendo preguntas. ¿De dónde vienen? ¿Tienes derecho a quedártelos? Clara sintió un escalofrío. La expresión de Ezra no cambió. Tengo todo el derecho. Están bajo mi protección. No es a mí a quien tienes que convencer. El escritor se movió en la silla. El sheriff solo ha dicho que deberías venir cuanto antes. Dígale que estaré allí mañana. El jinete asintió y se marchó. Ezra se quedó en el porche viéndolo alejarse. ¿Qué significa eso? La voz de Clara sonó más débil de lo que ella quería. ¿Qué tipo de preguntas? Ezra se volvió para mirarla. Significa que alguien ha estado creando problemas. Y tengo una idea bastante clara de quién. ¿Quién? ¿Quién? Virgil Crawford. Ezra apretó la mandíbula. Su familia lleva 30 años peleándose con la mía por ese pastizal del sur. No puede ganarme en los tribunales. No puede ganarme en los negocios. Así que está probando con otro enfoque. Los niños, los niños. Ezra bajó los escalones del porche. Probablemente esté diciendo a la gente que estoy recogiendo huérfanos para que trabajen como mano de obra gratuita o que estoy llevando a cabo algún tipo de operación ilegal. Algo para que intervenga la ley. Clara se sintió mal. Pero eso no es cierto. Tú no eres así. Yo lo sé. Tú lo sabes, pero la gente del pueblo no. Lo único que ven es a un hombre rico con un gran rancho que de repente llena su casa de niños sin hogar. Hizo una pausa. Puedes parecer sospechosa si quieres. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos al pueblo. Respondemos a sus preguntas. Les mostramos quiénes son realmente estos niños. Ezra la miró. ¿Estás dispuesta a hacerlo? Clara pensó en Jonas y Ruby May, en Samuel, en el hogar que estaban construyendo juntos. Sí, dijo, estoy dispuesta a hacerlo. El pueblo de Copper Hollow se encontraba al pie de las montañas, un pequeño grupo de edificios que daban servicio a los ganaderos y mineros dispersos por el valle. Clara nunca había estado allí, solo había oído historias de Silas y Bessie sobre la tienda general, la iglesia y el salón donde los vaqueros se gastaban sus salarios. Cabalgaba junto a Ezra en vela, con la espalda recta y la barbilla levantada. Detrás de ellos venía Jonas en un caballo prestado. Su rostro tenía las mismas líneas duras que el de Ezra. Habían dejado a Samuel y Ruby May en el rancho con Bessie y Silas para no exponerlos a lo que les esperaba en la ciudad. Recuerda, dijo Ezra al acercarse, no dejes que vean que tienes miedo. La gente huele el miedo como los perros huelen la sangre. Si muestras debilidad, te destrozarán. No tengo miedo, mintió Clara. Bien, sigue así. La oficina del sheriff era un pequeño edificio al final de la calle principal. Un hombre de mediana edad estaba de pie fuera, con una estrella prendida en el pecho y una mirada cansada en los ojos.
A su lado había otro hombre, alto y de hombros anchos, con un rostro que parecía tallado en granito. Ese es Crawford, murmuró Ezra. Mantén la calma. Desmontaron. Ezra se dirigió hacia el sheriff con Clara y Jonas a ambos lados. Sheriff Dalton. La voz de Ezra era cordial, pero había acero debajo. ¿Recibiste mi mensaje, Ezra? El sheriff asintió. Agradezco que hayas venido. No tuve mucha elección, por lo que he oído. Ezra miró a Crawford. Virgil, no esperaba verte aquí. Solo soy un ciudadano preocupado. La voz de Crawford era suave, untuosa. He oído cosas inquietantes sobre tu operación allí. No es ninguna operación, solo un rancho lleno de huérfanos. Crawford sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Es curioso que un hombre de tu edad, sin esposa ni hijos propios, de repente acoja a niños abandonados de todo el territorio. Lo que hago en mi tierra es asunto mío. ¿Lo es? Crawford dio un paso adelante. ¿Estos niños tienen familia? ¿Hay gente buscándolos? ¿O simplemente los recogiste como perros callejeros? Clara sintió que Jonas se tensaba a su lado. Le puso una mano en el brazo, advirtiéndole que se callara. Todos los niños de mi casa fueron abandonados, dijo Ezra con tono seco. Abandonados a su suerte. Les di un hogar. Eso es todo. ¿Esa es tu versión? Crawford se volvió hacia el sheriff. He oído otra cosa. He oído que quizá esté explotando a estos niños, utilizándolos como mano de obra barata, o quizá algo peor. Eso es mentira. Las palabras brotaron de Clara antes de que pudiera detenerlas. Crawford se volvió para mirarla. Sus ojos recorrieron su rostro con desdén y desprecio. ¿Y usted quién es? Clara Finch. Dio un paso adelante, con el corazón latiéndole con fuerza. Yo fui la primera. El señor Thornton me encontró medio muerta en una tormenta de nieve hace 3 meses. No tenía por qué haberse detenido. No tenía por qué haberme ayudado. Pero lo hizo. Una historia conmovedora. La voz de Crawford resumaba falsa compasión. Pero he oído historias conmovedoras antes. Normalmente ocultan algo desagradable. ¿Quiere ver algo desagradable? La voz de Clara se elevó. Le mostraré algo desagradable. Te mostraré las cicatrices en mis pies por caminar sin zapatos por la nieve. Te mostraré las marcas en mis manos por la congelación. Eso es lo que protege tu mierda de ciudadano preocupado. Gente que tira a los niños como si fueran basura. Clara. La voz de Ezra era una advertencia. No. Ella negó con la cabeza. No voy a quedarme aquí y dejar que él convierta esto en algo sucio. Sé lo que el señor Thornton ha hecho por mí, por todos nosotros, y no voy a permitir que un viejo amargado y rencoroso lo destruya. La calle se había quedado en silencio. La gente miraba desde las puertas y ventanas, atraída por las voces elevadas. Clara sentía sus miradas sobre ella, juzgándola, sopesándola. Que miren, pensó. Que vean. El sheriff Dalton carraspeó. La joven tiene carácter. El carácter no la hace honesta. Crawford replicó. Quizá no, pero conozco a Ezra Thornton desde hace 20 años. La voz del sheriff era pensativa. Nunca he sabido que fuera otra cosa que decente. No puedo decir lo mismo de todos los que viven en este valle. El rostro de Crawford se ensombreció. ¿Te pones de su parte? No me pongo de parte de nadie. Estoy haciendo mi trabajo. Dalton miró a Ezra. ¿Tienes documentación? ¿Algo que demuestre que estos niños no tienen familia que los reclame? Tengo registros de todos los niños que han venido a mi rancho, de dónde vienen, cómo llegaron allí, las circunstancias que los trajeron a mí. La voz de Ezra era tranquila. Puedes verlos cuando quieras. Me gustaría, asintió Dalton. Mañana, tal vez. Tráigalos a mi oficina. Lo revisaremos todo, para asegurarnos de que todo está en regla. Y hasta entonces, exigió Crawford, ¿vas a dejar que siga recogiendo niños como si fueran ganado? Hasta entonces, te sugiero que te vayas a casa y te ocupes de tus propios asuntos. La voz de Dalton se endureció. A menos que tengas pruebas reales de irregularidades, solo estás haciéndome perder el tiempo. Crawford apretó la mandíbula. Por un momento, Clara pensó que iba a explotar. Entonces, algo cambió en su expresión. Un frío cálculo sustituyó a la ira ardiente.
Esto no ha terminado, Thornton, dijo en voz baja. Ni mucho menos. Nunca pensé que lo estuviera. Ezra se tocó el sombrero. Nos vemos, Virgil. Regresaron al rancho en silencio. A Clara le temblaban las manos. La adrenalina del enfrentamiento aún corría por sus venas. No deberías haber hecho eso, dijo Ezra finalmente. ¿Hacer qué? Hablar así. Crawford es peligroso. Te has puesto en su punto de mira. Estaba mintiendo sobre ti. No podía quedarme ahí parada y dejarle hacerlo. Sí, podías. Ezra se volvió para mirarla. A veces, lo más inteligente es mantener la cabeza gacha. Dejar que pase la tormenta. ¿Eso es lo que haces tú? Es lo que he tenido que hacer durante 30 años. Hizo una pausa, pero tengo que admitir que verte plantarle cara ha sido impresionante. Jonas habló por primera vez desde que habían salido de la ciudad. Sin embargo, ella tenía razón en lo que había dicho. Crawford estaba mintiendo. Por supuesto que estaba mintiendo. Eso es lo que hacen los hombres como Crawford. La voz de Ezra sonaba cansada. Distorsionan la verdad hasta que les sirve para sus propósitos. Y no les importa a quién hieren en el proceso. ¿Qué es lo que realmente persigue? Preguntó Clara. El pastizal del sur que mencionaste. Eso es parte de ello. Su padre perdió esa tierra en una partida de cartas hace 30 años. Virgil nunca me lo ha perdonado. Ezra negó con la cabeza, pero es más que eso. Quiere destruirme. Quiere ver cómo todo lo que he construido se derrumba. Los niños son solo su última arma. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos lo que siempre hemos hecho. Mantenemos la cabeza alta. Cuidamos de los nuestros. Y no dejamos que hombres como Crawford dicten cómo debemos vivir nuestras vidas. Llegaron al rancho cuando se ponía el sol. Bessie los esperaba en el porche, con el rostro tenso por la preocupación. Bueno, Crawford está causando problemas, dijo Ezra, desmontando. Pero el sheriff es justo. Lo manejaremos. Y los niños están a salvo por ahora. Ezra entró en la casa. Tengo que reunir esos registros. El sheriff quiere verlos mañana. Clara se quedó fuera viendo cómo los colores se desvanecían del cielo. Jonas se acercó y se quedó a su lado. Hoy has sido valiente, le dijo en voz baja. Al enfrentarte a ese hombre, no me sentí valiente, sentí miedo. Eso es lo que significa ser valiente. Jonas la miró. Hacer lo que te da miedo de todos modos. Clara pensó en eso, en todas las cosas que le habían dado miedo a lo largo de los años. El orfanato, Agnes Barlow, la tormenta de nieve. Y ahora esto, un nuevo tipo de amenaza, una contra la que no podía luchar solo con determinación. Jonas, sí. ¿Crees que aquí estamos a salvo? Realmente a salvo. Él se quedó callado por un momento. Creo que aquí estamos más a salvo que en cualquier otro lugar. Y creo que ese hombre moriría antes de permitir que alguien nos hiciera daño. Eso es lo que me da miedo. La voz de Clara era débil. Que él resulte herido al intentar protegernos. Entonces nosotros lo protegeremos a él. Jonas apretó la mandíbula. Eso es lo que hace una familia. Familia. Las palabras aún le resultaban extrañas a Clara, pero empezaba a sentir que eran ciertas. Las siguientes semanas fueron tensas. Ezra fue al pueblo, le mostró sus registros al sheriff y respondió a todas sus preguntas. El sheriff parecía satisfecho, pero Crawford no se rindió. Siguió hablando, difundiendo rumores e intentando poner al pueblo en contra del rancho. Clara vio cómo Ezra se volvía más callado y retraído. El estrés lo estaba agotando. Ella podía verlo en las arrugas alrededor de sus ojos, en la rigidez de sus movimientos. Necesitas descansar, le dijo una noche. Descansaré cuando esto termine. Puede que nunca termine. Crawford no va a parar. Entonces yo tampoco. La voz de Ezra era dura. No construí este lugar para dejar que un hombre amargado lo destruyera. Pero Clara veía la verdad que él no quería admitir. Estaba cansado, viejo, luchando una batalla que parecía no tener fin. Fue Bessie quien finalmente dijo lo que todos pensaban. Necesitas ayuda, le dijo a Ezra una noche después de cenar. No puedes luchar solo contra Crawford. Necesitas aliados, gente del pueblo que te defienda. ¿Quién va a defenderme? Soy muy reservado, siempre lo he sido. Quizá eso haya sido un error.
La voz de Bessie era suave pero firme. Quizás sea hora de cambiar. Ezra se quedó callado durante un largo rato. Luego miró a Clara. Ese día, en la oficina del sheriff, hiciste amigos en el pueblo. Yo hice enemigos. Clara se encogió de hombros. Pero quizás también algunos amigos. Algunas personas me miraron como si creyeran lo que decía. Quizás ahí es donde empecemos. Ezra se recostó en su silla. Quizás dejemos de escondernos aquí. Empezar a mostrar a la gente lo que es realmente este rancho. ¿Cómo? Aún no lo sé. Se frotó la cara con las manos. Pero lo averiguaremos. Siempre lo hacemos. La idea vino de Ruby May, de entre todas las personas. ¿Por qué no los invitamos aquí?, preguntó una mañana durante el desayuno. A la gente del pueblo, para que lo vean por sí mismos. Todos la miraron. ¿Qué? Ruby May miró alrededor de la mesa. Eso es lo que solía hacer mamá. Cuando la gente cotilleaba sobre ella, los invitaba a cenar. Es difícil odiar a alguien después de haber probado su cocina, decía. Bessie soltó una risa de sorpresa. La niña tiene razón. La tiene. Ezra miraba a Ruby May con un nuevo respeto. Una jornada de puertas abiertas. Dejemos que la gente venga a ver el rancho. Que conozcan a los niños. Demostrémosles que no hay nada que ocultar. Eso es arriesgado, dijo Jonah. ¿Y si Crawford lo utiliza en nuestra contra? Crawford va a utilizar todo en nuestra contra, de todos modos. Clara sintió una chispa en el pecho. Al menos así controlamos la historia. Ezra asintió lentamente. De acuerdo, hagámoslo. Planearemos algo para el mes que viene. Danos tiempo para prepararnos. ¿Prepararnos para qué?, preguntó Samuel, hablando por primera vez. Para mostrarles quiénes somos realmente. Ezra miró alrededor de la mesa a cada uno de los niños que habían llegado a su puerta. Para mostrarles que esta familia es real y merece la pena protegerla. Los preparativos llevaron semanas. Bessie cocinó como una posesa, llenando la cocina de panes, pasteles y asados. Silas se aseguró de que el rancho estuviera impecable, las vallas reparadas, el granero limpio, los caballos cepillados hasta que brillaran, y los niños practicaron. Recordad, les dijo Clara la noche anterior, no tenéis que demostrar nada a esta gente, solo sed vosotros mismos. Eso es suficiente. ¿Y si nos preguntan por nuestro pasado? La voz de Samuel estaba tensa. Por mi padre. Entonces les dices la verdad o no les dices nada. Tú decides. Clara le puso una mano en el hombro. Nadie puede obligaros a compartir más de lo que queráis compartir. ¿Y si son maliciosos?, preguntó Ruby May con los ojos muy abiertos. Como ese hombre, Crawford. Entonces los ignoraremos, dijo Jonas con voz firme. No dejaremos que la gente maliciosa nos quite lo que tenemos aquí. El día de la jornada de puertas abiertas amaneció despejado y cálido. A media mañana los carros subían por el camino hacia el rancho, llevando a familias del pueblo y de las fincas vecinas. Clara se quedó en el porche, con el corazón latiéndole con fuerza, viéndolos llegar. A su lado Ezra estaba tranquilo, sereno, como siempre en una crisis. ¿Lista?, preguntó. No, Clara respiró hondo, pero lo voy a hacer de todos modos. Así se hace. Los primeros invitados en llegar fueron una pareja joven con un bebé. Parecían nerviosos, inseguros, como si no estuvieran seguros de pertenecer a ese lugar. Clara se adelantó. Bienvenidos, soy Clara. ¿Les puedo enseñar la casa? La mujer sonrió aliviada. Sería estupendo. Soy Sarah. Este es mi marido, Thomas. Clara les enseñó la casa, mostrándoles la cocina, donde Bessie estaba preparando la comida. El salón, donde Ruby May tocaba el piano, mal pero con entusiasmo. El granero, donde Jonas explicaba cosas sobre los caballos a un grupo de niños fascinados. Este lugar es maravilloso, dijo Sarah mientras caminaban. Había oído cosas terribles, pero esto es un hogar. Eso es lo que es. Clara sintió un nudo en la garganta. Un hogar para personas que no tenían uno. A lo largo del día llegaron más invitados. La mayoría sentían curiosidad, algunos sospechosos. Pero Clara los recibió a todos con la misma honestidad que había mostrado ese día en la ciudad.
Contó su historia una y otra vez, viendo cómo las caras pasaban de la duda a la comprensión. ¿De verdad caminaste a través de una tormenta de nieve?, preguntó una mujer con los ojos muy abiertos. ¿Sin zapatos? Clara levantó las manos. ¿Todavía tienes las cicatrices? Y ese hombre te acogió. Así, sin más. Así, sin más. Clara miró al otro lado del patio, donde Ezra estaba hablando con el sheriff. No me pidió nada, no esperaba nada. Solo me dio un lugar donde estar. La mujer se quedó callada por un momento. Luego extendió la mano y apretó la de Clara. Que Dios lo bendiga, dijo en voz baja. Y que Dios te bendiga a ti, niña, por sobrevivir. Clara sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Gracias, señora. Crawford llegó a última hora de la tarde. Clara lo vio acercarse a caballo, con el rostro endurecido, y sintió un nudo en el estómago. Pero Ezra no lo rechazó. En cambio, salió a su encuentro con la mano extendida. Virgil, me alegro de que hayas podido venir. Crawford miró la mano como si fuera una serpiente. ¿Crees que esto cambia algo? Creo que te da la oportunidad de ver la verdad por ti mismo. La voz de Ezra era tranquila. Entra. Conoce a los niños. Mira lo que hemos construido aquí. Por un momento, Clara pensó que Crawford se negaría, pero algo cambió en su expresión. Curiosidad, tal vez, o cálculo, y desmontó. Está bien, dijo. Muéstrame. Ezra lo llevó por la casa tal como Clara había hecho con los demás. Crawford no dijo nada. Su rostro era indescifrable. Pero Clara vio que sus ojos lo registraban todo. Los niños felices, la cálida cocina, la sensación de familia que llenaba cada habitación. Cuando llegaron al salón, Ruby May seguía al piano tocando una sencilla melodía con intensa concentración. ¿Quién es esta?, preguntó Crawford. Ruby May Collins, respondió Ezra con voz suave. Llegó a nosotros hace 2 meses, ella y su hermano. Su familia de acogida murió en un incendio. Crawford observó a la niña durante un largo rato. Algo brilló en su expresión, algo que casi parecía dolor. Tiene las manos de su madre, murmuró. ¿Conocías a su madre? Conocía a los Henderson. La voz de Crawford era áspera. Sabía que acogían a niños abandonados. No sabía que había acabado así. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta. Esto no cambia nada entre nosotros, dijo por encima del hombro. Pero dejaré a los niños al margen. No es una pelea que me interese. Se marchó. Clara exhaló un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó Jonas, acercándose a ella. No lo sé, respondió Clara, mirando fijamente a Crawford. Pero creo que algo ha cambiado. Sigue siendo nuestro enemigo. Sí, asintió Clara lentamente. Pero quizá no tanto como esta mañana. La jornada de puertas abiertas terminó al atardecer. Cuando los últimos invitados se marcharon, la familia se reunió en el porche, agotada, pero triunfante. Lo hemos conseguido, dijo Ruby May, saltando sobre sus pies. Les hemos dado una lección. Sí, sonrió Ezra. Era la primera sonrisa auténtica que Clara veía en su rostro en semanas. Todos lo habéis conseguido. Estoy orgulloso de cada uno de vosotros. Clara miró a su familia, ese extraño y hermoso conjunto de personas rotas que, de alguna manera, se habían vuelto completas juntas. Jonas, con su ceño fruncido protector. Ruby May, con su energía inagotable. Samuel, con su fuerza tranquila. Y Ezra, el hombre que se había detenido en una tormenta de nieve, que había abierto su puerta a niños que nadie más quería, que les había dado a todos una razón para creer. Gracias, dijo Clara en voz baja. Ezra se volvió para mirarla. ¿Por qué? Por todo. Clara sintió que las lágrimas le resbalaban por las mejillas, pero no se las secó. Por detenerte, por verme, por construir esto. No lo construí sola. La voz de Ezra se quebró por la emoción. Lo construimos juntos. Todos nosotros. Le rodeó los hombros con el brazo y la atrajo hacia él. Eso es lo que significa la familia, dijo en voz baja. Construir algo juntos, algo más fuerte de lo que cualquiera de nosotros podría hacer por separado. Clara se recostó contra él, sintiendo el calor de su abrazo, la solidez de su presencia. Familia, pensó. Por primera vez en su vida,
La palabra no le parecía una mentira, le parecía la verdad. Ese verano llegaron 3 niños más. La primera fue Lily Grace, de 7 años, que fue encontrada vagando por la carretera principal sin recordar quién era ni de dónde venía. El médico del pueblo dijo que era el shock lo que a veces hacía que la mente se protegiera a sí misma olvidando. Clara la abrazó durante las primeras noches terribles, en las que se despertaba gritando por pesadillas que no podía nombrar. Luego llegó Tobias Jenkins, de 9 años, medio Cherokee por parte de madre. Su padre blanco los había abandonado y tras la muerte de su madre, ninguna de las dos comunidades lo reclamó. Apareció en la puerta del rancho una mañana, con un pequeño bulto al hombro, preguntando si podía trabajar a cambio de comida. Aquí no se trabaja a cambio de comida, le dijo Ezra. Solo se come. Toby lo miró como si estuviera hablando en otro idioma. Y finalmente, en una calurosa tarde de agosto, llegó un carro con un niño que Clara reconoció en cuanto lo vio. Su corazón se detuvo. Es imposible, susurró. Pero no era imposible, era real. El niño del carro tenía los ojos de su padre, la barbilla de su padre, la misma expresión obstinada en la mandíbula que ella veía cada vez que se miraba al espejo. William susurró. El niño levantó la vista, con 6 años, delgado como un palo, aterrorizado. Clara, dijo con voz quebrada, ¿eres tú de verdad? Salió del porche antes de darse cuenta de que estaba cruzando el patio. Lo abrazó con tanta fuerza que podía sentir su corazón latiendo contra su pecho. Will, Dios mío, Will, pensaba que habías muerto. Me dijeron que habías muerto. Me dijeron lo mismo sobre ti. Él lloraba, con su pequeño cuerpo temblando. La monja dijo que te habían adoptado. Dijo que nunca volvería a verte. Estoy aquí. Clara se apartó y le acarició la cara con las manos. Estoy aquí. No me voy a ir a ningún sitio. ¿Lo prometes? ¿Lo prometes? El hombre que había traído a Will bajó del carro. Era un hombre de mediana edad con ojos bondadosos y cuello clerical. ¿Eres Clara Finch? Preguntó. Sí. El chico lleva 3 años preguntando por ti, desde que acabó en la escuela misionera de Missouri. Por fin te localicé gracias a los registros del orfanato de Helena. Clara no podía hablar, no podía pensar. Su hermano pequeño, del que se había separado cuando murió su padre, al que había creído perdido para siempre durante años. ¿Cómo? Finalmente logró articular. Dios obra de maneras misteriosas, señorita Finch. El predicador sonrió. A veces reúne a las familias cuando menos lo esperan. Ezra apareció a su lado, miró a Will, luego a Clara, y la comprensión se reflejó en sus ojos. Este es el hermano del que me hablaste. Clara asintió. No encontraba las palabras. Entonces Ezra se agachó hasta la altura de Will. Bienvenido a casa, William. Te hemos estado esperando. Esa noche, Clara se sentó en el borde de la cama de Will mientras él se dormía. No podía dejar de mirarlo. No podía creer que fuera real. Me estás mirando fijamente, murmuró Will con los ojos entrecerrados. Lo sé, no puedo evitarlo. ¿Por qué? Porque te echaba de menos. La voz de Clara se quebró. Todos los días. Te echaba tanto de menos que me dolía. Will extendió la mano y le cogió la mano. Yo también te echaba de menos. Soñaba contigo. Soñaba que venías a buscarme y me llevabas contigo. Siento no haberlo hecho. Siento haber dejado que nos separaran. Eras solo una niña, como yo. Los ojos de Will se abrieron, con una seriedad superior a su edad. No fue culpa tuya, Clara. Nada de eso fue culpa tuya. Clara sintió cómo las lágrimas le corrían por la cara. ¿Cuándo te hiciste tan sabio? Las hermanas de la escuela misionera. Will sonrió somnoliento. Me enseñaron muchas cosas como perdonar. ¿Perdonar a quién? A todo el mundo. A mamá por morir. A papá por morir. A las personas que nos separaron. Le apretó la mano. Incluso a mí mismo por no ser lo suficientemente fuerte como para encontrarte antes. Clara se inclinó y le besó la frente. Eres la persona más fuerte que conozco, Will. Stone. Stone. Ese es nuestro nuevo apellido. Clara y William Stone. Ezra nos va a adoptar a los dos.
Nos convertirá en una verdadera familia. Siempre fuimos una familia de verdad. Los ojos de Will se cerraron. La sangre no hace a la familia. El amor sí. Clara se quedó allí sentada mucho tiempo después de que él se durmiera, sosteniendo su mano, observando cómo respiraba. Ahora eran 7 hijos, 4 niños y 3 niñas. Una familia construida no por lazos de sangre, sino por elección. Y por primera vez en su vida, Clara se sintió completa. Los años pasaron como suelen pasar, lentos cuando los vives, rápidos cuando los recuerdas. Clara vio crecer a los niños, vio prosperar el rancho, vio cómo el pelo de Ezra pasaba de gris a blanco. Ella tenía 17 años cuando él enfermó por primera vez. Solo era una tos, insistía él, restándole importancia a la preocupación de Bessie. No había nada de qué preocuparse. Pero Clara vio la verdad. Él intentaba ocultarlo. La forma en que se movía más lentamente. La forma en que se cansaba más fácilmente. La forma en que a veces se detenía en medio de una frase como si hubiera olvidado lo que estaba diciendo. Tienes que ir al médico, le dijo ella. He ido al médico. No saben nada. Por favor, hazlo por mí. Él la miró. Esa chica a la que había rescatado de la nieve hacía 5 años. Esa mujer en la que se estaba convirtiendo. Algo en su expresión se suavizó. Está bien. Hazlo por ti. El médico vino al día siguiente, examinó a Ezra, habló con él en privado y luego fue a buscar a Clara a la cocina. Su corazón, dijo el médico en voz baja, se está desgastando. Podrían ser años, podrían ser meses. No hay forma de saberlo con certeza. Clara sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. Tiene que haber algo que pueda hacer. Puedo darle medicina para el dolor, decirle que descanse. Pero la verdad es, señorita Stone, que hay cosas que no se pueden arreglar. El médico le puso una mano en el hombro. Lo siento. Esa noche, Clara encontró a Ezra en el porche, mirando fijamente a las montañas. ¿Te has enterado? Dijo él sin preguntar. Sí, lo siento. Quería decírtelo yo misma. No te disculpes. Clara se sentó a su lado. Solo dime lo que necesitas. Ezra se quedó callado durante un largo rato. Necesito saber que este lugar estará bien cuando yo ya no esté, que los niños estarán bien cuidados, que todo lo que he construido no desaparecerá. No desaparecerá. ¿Cómo puedes estar segura? Clara lo miró. A este hombre que le había salvado la vida, que le había dado todo, porque me aseguraré de ello, dijo ella. Me ocuparé del rancho, cuidaré de los niños, mantendré unida a esta familia pase lo que pase. Es una gran promesa. He hecho otras más grandes. Clara sonrió entre lágrimas. Recuerda, prometí que sobreviviría. Prometí que sería alguien. Bueno, esto es lo que voy a hacer, la persona que mantendrá vivo tu legado. Ezra tenía los ojos húmedos. Extendió la mano y le tomó la suya. Ya eres más de lo que jamás soñé, dijo en voz baja. Cuando te encontré en la nieve, medio muerta y sola, pensé que tal vez podría darte una oportunidad. Quizás ayudarte a sobrevivir. Nunca imaginé. Nunca imaginaste que tú acabarías salvándome. Clara le apretó la mano. Nos salvamos el uno al otro. Eso es lo que hace la familia. Los meses siguientes fueron duros. Ezra se debilitó. Los niños se turnaban para sentarse con él, leerle y contarle historias sobre sus días. Ruby May tocaba el piano para él todas las noches. Will hacía dibujos y los clavaba en la pared junto a su cama. Jonas y Samuel se hicieron cargo cada vez más del trabajo del rancho, demostrando que habían aprendido bien las lecciones. Y Clara lo mantuvo todo unido. Dirigía el negocio, negociaba con los compradores, se encargaba del papeleo, tomaba las decisiones difíciles que Ezra ya no podía tomar. A los 17 años, dirigía uno de los ranchos más grandes del territorio. Y lo hacía con una competencia que sorprendía a todos, excepto a Ezra. Sabía que podías hacerlo. Le dijo una noche. Lo supe en el momento en que te vi enfrentarte a Crawford en la ciudad. Tienes fuego dentro, Clara. Siempre lo has tenido. Aprendí de los mejores. No. Ezra negó con la cabeza. Siempre has sido así. Yo solo te di espacio para crecer. Crawford vino a visitarlos una vez a finales de otoño.
Clara lo recibió en la puerta, con la espalda recta y la mirada firme. ¿De qué quieres hablar? Crawford le levantó las manos. Eso es todo, solo hablar. Clara lo estudió. Algo había cambiado en el hombre desde la jornada de puertas abiertas. Los bordes afilados parecían desgastados. La ira en sus ojos se había desvanecido y se había convertido en algo más parecido al arrepentimiento. 5 minutos, dijo ella. Caminaron hacia la casa. Crawford miró a su alrededor, al rancho, a los niños que jugaban en el patio, a la vida que llenaba cada rincón. He oído que Ezra está enfermo, dijo finalmente. Las noticias vuelan. Vine a decir, se detuvo y tragó saliva, que siento el problema que causé al intentar destrozar este lugar. Clara lo miró fijamente. ¿Por qué? Porque me equivoqué. Las palabras parecían costarle algo. Pasé 30 años odiando a tu padre por ganar aquella partida de cartas. 30 años intentando recuperar lo que creía que era mío. Pero, al ver cómo ha construido esto, al ver lo que ha hecho por estos niños, Crawford negó con la cabeza. Esa tierra no vale ni una fracción de lo que ha construido aquí. Entonces, ¿por qué luchaste tan duro por ella? Porque no sabía qué más hacer. La voz de Crawford era áspera. Mi padre me enseñó a odiar. Me enseñó que el mundo nos debía algo. Me llevó mucho tiempo darme cuenta de que estaba equivocado. Clara se quedó callada un momento. ¿Qué cambió? Nació mi hija. Una leve sonrisa se dibujó en el rostro de Crawford. La miré, esa criatura diminuta y perfecta, y pensé en qué tipo de hombre quería ser, qué tipo de legado quería dejar. Y me di cuenta de que no quería que ella creciera como yo, llena de ira, llena de odio. Se volvió para mirar a Clara. Tu padre, Ezra, construyó algo bueno aquí, algo puro. Pasé años intentando destruirlo, y lo único que conseguí fue demostrar lo pequeño que era en realidad. Clara no sabía qué decir. El hombre que tenía delante no era el enemigo contra el que había luchado durante 2 años. Era solo una persona rota, imperfecta, que intentaba encontrar su camino. Te agradezco que digas eso, dijo ella finalmente. Pero no puedo hablar por Ezra. Si quieres su perdón, tendrás que pedírselo tú mismo. Lo sé. Crawford asintió. Por eso estoy aquí. Clara lo llevó adentro. Ezra estaba en la sala, recostado en su sillón favorito, con una manta sobre las piernas. Levantó la vista cuando Crawford entró y algo complicado cruzó por su rostro. Virgil, Ezra. Crawford se quedó de pie, incómodo, con el sombrero en las manos. Vine para... Quería decirlo. Lo siento. Las palabras salieron precipitadamente, por todo. Las amenazas, los rumores, los años intentando tomar lo que no era mío. Estaba equivocado, estaba muy equivocado y lo siento. Ezra permaneció en silencio durante un largo rato. Clara contuvo la respiración. Siéntate, Virgil, dijo Ezra finalmente. Crawford se sentó. Los dos hombres se miraron, con décadas de conflicto entre ellos. ¿Sabes lo que solía decir Catherine? Preguntó Ezra. Solía decir que los rencores eran como beber veneno y esperar que la otra persona muriera. Decía que la única persona a la que hacían daño era a la que los guardaba. Era una mujer inteligente. Lo era. La voz de Ezra era suave. La echo de menos todos los días. Yo también lo siento. Por ella, por Emma, por todas las pérdidas que ha sufrido. Eso es lo que tienen las pérdidas. Ezra miró a su alrededor, a los niños reunidos en la puerta y a Clara, que montaba guardia junto a su silla. Pueden destrozarte o pueden enseñarte. Me llevó un tiempo, pero al final lo aprendí. Aprendí que la única forma de superar una pérdida es construir algo nuevo, algo por lo que merezca la pena perder. Miró a Crawford. Ahora tienes una hija, una oportunidad para empezar de nuevo. No la desperdicies luchando viejas batallas. No lo haré. La voz de Crawford se quebró. Lo prometo. Bien. Ezra le tendió la mano. Entonces te perdono, Virgil, por todo. Crawford le tomó la mano y la estrechó. Dos viejos enemigos que por fin encontraban la paz. Gracias, susurró Crawford. No me des las gracias. Solo haz lo mejor. Sé mejor por tu hija, por ti mismo. Crawford se marchó 1 hora más tarde.
Clara lo observó mientras se alejaba. Algo pesado se le quitó del pecho. ¿De verdad lo perdonas?, le preguntó a Ezra. La vida es demasiado corta para guardar rencor, Clara. Lo aprendí por las malas. Le tomó la mano. Prométeme que lo recordarás. Prométeme que no dejarás que la ira te consuma como consumió a Virgil durante todos esos años. Lo prometo. Bien, Ezra sonrió. Ahora ayúdame a levantarme. Quiero ver la puesta de sol una vez más. Clara lo ayudó a llegar al porche. Se sentaron juntos a ver cómo el cielo se teñía de dorado, rosa y púrpura. «Es precioso», dijo Ezra en voz baja. «Lo es. Vas a cuidar de ellos, Clara. De todos ellos. Sé que lo harás. Lo haré. Y vas a recordar lo que significa este lugar. No la tierra, ni del ganado, sino de la familia. Lo recordaré. Y tú sabrás cada día que merecía la pena salvarte». Ezra se volvió para mirarla, con los ojos brillantes por las lágrimas que no derramaba. «Eso es lo más importante. Siempre mereciste que te salvara, Clara Stone, desde el primer momento en que te vi». Clara no podía hablar. Las lágrimas caían demasiado rápido. «Te quiero», consiguió decir. «Papá, te quiero. Yo también te quiero, hija». Ezra le apretó la mano más de lo que yo jamás podría expresar con palabras. Murió 3 días después, en paz, rodeado de su familia. Lo enterraron bajo el viejo roble junto a Catherine y Emma. Clara se quedó junto a la tumba, rodeada de sus hermanos y hermanas, y pronunció las palabras que llevaba meses preparando. Ezra Thornton fue el mejor hombre que he conocido. Me encontró cuando estaba perdida. Me acogió cuando estaba destrozada. Me lo dio todo. Un hogar, una familia, un propósito, amor. Y no pidió nada a cambio, excepto que me convirtiera en la persona que él creía que podía ser. Miró a los niños reunidos a su alrededor. Jonas y Ruby May, Samuel y Lily Grace, Toby y Will. Su familia, su responsabilidad. Él me enseñó que la familia no es una cuestión de sangre, es una cuestión de elección. Se trata de estar ahí para los demás día tras día, pase lo que pase. Se trata de construir juntos algo que sea más fuerte de lo que cualquiera de nosotros podría ser por separado. Respiró hondo. Este rancho seguirá adelante. Esta familia seguirá adelante. Y el recuerdo de Ezra Thornton vivirá en cada acre, en cada poste de la valla, en cada niño que encuentre el camino a nuestra puerta. Porque eso es lo que él construyó. No solo tierra, no solo ganado, sino algo que perduraría, algo que importaría. Miró la tumba. Descansa ahora, papá. Te lo has ganado. Los años pasaron. Clara se convirtió en la mujer que Ezra siempre supo que podía ser. Dirigió el rancho con mano firme y corazón valiente. Acogió a más niños, 5 más, luego 10, hasta que la gran casa se llenó de ruido, risas y vida. Los educó como Ezra la había educado a ella. Les enseñó no solo habilidades, sino también valores, compasión, resiliencia y la creencia de que todas las personas merecen ser salvadas. Jonas se convirtió en capataz, se casó con una chica del pueblo y tuvo 3 hijos. Ruby May se convirtió en profesora y dirigía una pequeña escuela en el rancho para niños que no tenían otro lugar donde aprender. Samuel se convirtió en entrenador de caballos, el mejor de la zona. El fantasma de su padre finalmente descansó en paz. Lily Grace recordó su pasado, hizo las paces con él y dedicó su vida a ayudar a otros a sanar. Toby utilizó su conocimiento de la tierra para convertirse en guía, conduciendo a los colonos a través de las montañas. Y Will, su hermano pequeño, se convirtió en un hombre fuerte y amable que estuvo al lado de Clara en todo momento. Clara nunca se casó, no lo necesitaba. Tenía una familia, docenas de ellos al final, hijos y nietos de corazón, sino de sangre. Y mantuvo vivo el legado de Ezra, tal y como había prometido. Cada mañana caminaba hasta el viejo roble y se quedaba junto a su tumba. «Sigo aquí», decía, sin dejar de seguir adelante, sin dejar de acoger a los que nadie más quería. Y a veces, cuando el viento soplaba en la dirección adecuada, casi podía oír su voz. «Esa es mi chica». En sus 60 cumpleaños, Clara se paró en el porche de la casa del rancho y contempló todo lo que habían construido.
Los graneros y las vallas, los jardines y los huertos, las docenas de niños que jugaban en el patio, sus risas resonando en el valle, sus hijos, sus nietos, su legado. Ruby May se acercó y se quedó a su lado, ahora con el pelo canoso, pero con los ojos aún brillantes. ¿En qué piensas? En todo. Clara sonrió. En nada. En cómo empezó todo. En cómo acabó todo. ¿Te arrepientes de algo? De nada. Clara miró a su hermana. Solo una. La voz de Ruby May era suave. Que Ezra no pudiera ver esto. No pudiera ver en lo que nos convertimos. Él lo ve. Clara se tocó el corazón. Justo aquí. Él lo ve todo. Un alboroto en la puerta llamó su atención. Se acercaba un carro, conducido por una mujer de aspecto cansado con dos niños acurrucados en la parte trasera. «Aquí vamos otra vez», dijo Ruby May. Clara se rió. «Aquí vamos otra vez». Bajó los escalones del porche, cruzó el patio hacia la puerta, hacia el siguiente capítulo. El siguiente niño, la siguiente oportunidad de hacer lo que Ezra había hecho por ella. Hace tantos años, la mujer bajó del carro, con el rostro demacrado por el cansancio y el miedo. «Por favor», dijo, «he oído que aquí hay un lugar para los niños que no tienen a dónde ir». Clara sonrió, la misma sonrisa que había estado regalando durante 45 años, la sonrisa que decía, «Ahora estás a salvo, estás en casa». «Has oído bien», dijo. «Bienvenida al rancho Thornton Creek». Y abrió los brazos de par en par. La historia que había comenzado con el abandono terminó con la pertenencia. La niña que había sido abandonada se convirtió en la que se quedó. La niña a la que llamaban inútil se convirtió en la mujer que mostró a cientos de personas su valor. Clara Stone Thornton vivió 30 años más. Vio pasar por el rancho a 5 generaciones de niños. Vio cambiar el valle, cambiar el mundo, cambiar todo excepto lo que más importaba. La creencia de que todas las personas merecían ser salvadas. El conocimiento de que la familia era lo que uno hacía de ella. La verdad de que el amor verdadero, nunca moría. Simplemente crecía, se extendía y se multiplicaba hasta tocar todas las vidas con las que se encontraba, cambiándolas a todas, haciéndolas mejores, haciéndolas completas. Ese fue el legado de Ezra. Ese fue el legado de Clara. Ese fue el legado de todos los niños rotos que alguna vez cruzaron las puertas del rancho Thornton Creek y encontraron algo que nunca esperaban encontrar. Un hogar, un verdadero hogar, del tipo que dura para siempre.